A ver, ¿qué cosa he visto en el laboratorio de inteligencia artificial? ¿Qué tal tu pasantía? Primero, siento que es pocos laboratorios y siento que es uno de los que tiene mejores componentes y mejores investigaciones, porque de hecho a nivel de publicación están trabajando mucho entre un laboratorio de IA, que es aparte, con un laboratorio de psicología y de neurociencia en realidad, y hacen investigaciones interdisciplinarias. Ahora, eso es lo chévere, ¿no? Que estén haciendo algo interdisciplinario. Cuando tú me comentaste, bro, con el tema de que laboratorio de IA, yo conozco varios, Sí. y están haciendo cosas muy bacanes. Y laboratorios de neurociencias también conozco varios, que están haciendo cosas muy bacanes. Pero no hay muchos que hayan justamente mezclado y sean interdisciplinarios. Sí. Y es loco porque uno lo dirige, el laboratorio de IA lo dirige el profesor Francis Uni, que es de Arequipa. Sí, bravazo, y tiene mucho espacio para que hayan, por ejemplo, practicantes, tesistas que van. Por ejemplo, a ver, al abocado lo que yo estaba yendo a hacer. He ido a tener una suerte de preparación en un dispositivo que es un EEG móvil, un electroencefalograma móvil, en neurotecnología no invasiva, que se llama Emotivepo, que está hecha por una empresa que está en California. Entonces, tiene tipos de diadema, ¿no? Con distintos tipos de onda, de bandas, digo, de cantidad de electrodos. El que yo tengo y el que estaba ahí utilizando. ¿Y te compraste uno? O sea, tengo uno que, o sea, podemos hacer en vivo algunas cosas. ¿Qué traído? No lo he traído. Ay, podemos hacer en vivo. O sea, no pero todavía no sé usarlo. No hoy día, pero sí podemos hacer. Un día, ya, comprometido. Porque, o sea, el punto ahí es que es trabajoso. Tienes que hidratar electrodos, tienes que conectar, tienes que tener... Más o menos te tiras en tema logístico una media horita, unos 25 minutos, ¿no? Entonces, principalmente, ¿qué hace el Emotive? El Emotive lo utilizan o sea, para primero hacer investigación y para poder identificar ondas cerebrales cuando las personas están a distintos estímulos. Por ejemplo, lo utilizan mucho, he visto en neuromarketing, para ver qué tipos de ondas se estimulan más cuando están, por ejemplo, frente a tipos de marcas, colores y todo ello. Pasa lo mismo, por ejemplo, cuando uno empieza, no sé, pues a utilizar un test avanzado de Raven, por ejemplo, ¿no? Que mide el razonamiento abstracto. Entonces, hay literatura anterior que es con lo que tú te apoyas para ver qué incidencia de ondas está ligada, por ejemplo, al razonamiento abstracto, qué incidencia de onda está ligado, por ejemplo, al tema intuitivo, cosas así. Entonces, he ido a aprender a justamente ver, porque al momento de que tú te pones eso, te empieza a grabar todas las ondas que empiezas a emitir mientras estás ahí, y claro, te tienen que dar una tarea. Entonces el punto es que este electroencefalograma te facilita eso, porque tiene también un software que tú te lo instalas cuando lo compras y eventualmente te facilita el proceso de grabado, es más intuitivo, o sea, ya no es tan misterioso como antes, ¿no? Quizás como hace 10 años, como hace 8 años o 15 años. Ahora, no había mucha limitación en torno a interpretar qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque tú tienes, claro, el registro lo tenemos hace tiempo, pero tú dices, ¿y ahora qué está pasando ahí? Ya, ahora, tienes que hacer eso con literatura, que es con lo que te digo, o segundo, que el Emotive también es alucinante, que ya tiene una banda especial donde ya te da interpretada cosas sobre atención, engagement y otras cosas más. Entonces, pero el punto es de que la validez, entre comillas, de eso, todavía no he encontrado papers que utilicen eso, pero sí es uno de los elementos que... Pero sí hay papers que sustentan la interpretación que ellos te dan, como que la predeterminada. Sí, cuando ustedes pongan en el Google Scholar y todo lo que quieran, pongan Emotive Epoch y hay un montón de investigaciones que hacer. Qué locas. Una de las aplicaciones también más chévere, que está muy ligada, porque ese que te digo se hace con uno de sus softwares que se llama Emotive Pro, pero hay otro que se llama BrainBees, que es que eventualmente cuando también estás con el eje encima, empiezas a ver, de acuerdo a los estímulos, las partes de tu cerebro que se van activando en tiempo real. O sea, ves tu cerebro, y empiezas a ver cómo mientras tú estás haciendo alguna actividad se van activando y se va coloreando esa zona en 3D y lo vas viendo, y eso también te ayuda a ver más o menos qué zonas del cerebro se van activando cuando uno está haciendo determinadas actividades. Y la tercera, que me parece la más loca, que de hecho creo que voy a tener que volver a ir porque no fui específicamente para esa, sino para ver cómo se grababan las ondas y todo ello, pero esa era que fue como que la que aprendí de taquito, y es la más alucinante. Tiene que ver con que te ayuda o te entrena a que puedas empezar a mover cosas de la computadora con tu mente. Externo, pero no invasivo. Sí, algo así, es un Neuralink externo no invasivo. Entonces, ¿cómo era el ejercicio? Tú entras y se llama BCI, ese software. Entras, te pones la diadema y te dan un dado. Y en el dado, o sea, hay como 5 o 10 funciones. Te dice traer el dado, empujarlo, mandarlo a la derecha, mandarlo a la izquierda.
Y tú cada una de esas la vas entrenando. Y cuando tú pones la opción de entrenar y ya tienes esto, básicamente mi instructor me decía, ya piensa en algo. Piensa, ponte en algo. Del 1 al 8 o piensa, ponte la imagen de no sé, pues la imagen tuya corriendo, saltando. Solo imaginándola. Ya. La tienes que entrenar unas 20 a 30 veces. Yeah. Y ahí te da la pauta, ¿no? Te dice ya 1, 2, 3 y empiezas a pensar eso durante un lapso de 15 segundos. Una vez pues no realizas la acción, sí, solo... lo vas pensando, 15. Después te sales y está el dado. Empiezas a pensar lo que pensabas para jalar y automáticamente el dado empieza a acercarse. Es un poco difícil porque sí es trabajoso. O sea, yo lo he entrenado como 15 y sí he logrado jalar el dado varias veces. Solo pensando. Un pensamiento básico, por ejemplo del 1 al 8. Me decían, son 10 segundos. Y decía, ya voy a pensar del 1 al 10. No, son 10 más el conteo principal, pero es 8 segundos. Y pensaba del 1 al 8. Y cuando empecé a pensar del 1 al 8, automáticamente el dado empezaba a acercarse. Un poco leve, al principio leve, pero mientras más lo entrenas, más rápido. Entonces, ¿qué estaba haciendo uno de los muchachos del laboratorio de ahí, de IA, mezclado con temas de neuro? Estaba haciendo una tesis, creo que va a ser de pregrado, si no me equivoco, porque son de pregrado ellos, sobre cómo utilizar el Emotive para poder, por ejemplo, para las personas con discapacidad y para que puedan utilizar las computadoras con el software en la cabeza, con el EEG. Claro, que eso te ayuda, ¿no? O sea, imagínate una persona que no tenga... Y básicamente es la misma potencialidad que tiene Neuralink, pero claro, sin que te opere en la cabeza, que ahorita ya no sé si alguien dejaría... Es básicamente lo mismo, pero sin eso. Entonces, o sea, yo digo, no, alguien que no tiene muerte cerebral, pero que quizás sí tiene todas las demás partes del... Claro, o sea, el cuerpo, potencial es... que ya no puede, que ya no funcionan, por así decirlo, y que simplemente tenga pensamientos y esté pensando todo el día y que eventualmente con eso pueda manejar la computadora, escribir, jugar por ahí un juego. Trabajar, bro. Hay gente que está trabajando remotamente. Te habilita una alta gama de posibilidades de aplicación directa en beneficio, ¿no? Entonces, ahora, como dato adicional, busquen si quieren en YouTube, hay un par de streamers que justo también no los auspicia, sino las promociona porque ellos han comprado. Streamean videojuegos simples con el... ¿Qué? ¿Están jugando con el...? Sí, con el eje en la cabeza. Claro, no puedes jugar Dota, ¿no? Porque... Pero podrás. Quizás tu Pac-Man, sí. Quizás tu Pac-Man, sí. Tu gusanito de Nokia antiguo. Tu gusanito, imagínate que solo estás jugando con tu cabeza, con tu mente, con tus pensamientos, por así decirlo. Oye, y ahora que lo pienso, claro, o sea, en juegos básicos hay muchas tareas que la acción es simple, pero la cognición es compleja. Por ejemplo, en temas de inversiones, o sea, tú tienes muchos sistemas de inversión que te dicen, aprietas comprar, aprietas vender. O sea, esa es la dinámica. Bueno, puedes hacer 2 cositas más, pero esa es la dinámica. Claro. Pero entender la complejidad de en qué momento compras, en qué momento vendes, implica mucho más. Entonces, sí, pues, la tarea mecánica en la que te podría reemplazar es muy sencilla. Es compras, vendes, compras, vendes. Pero la complejidad tú la haces, ¿no? O sea, es como en el Dota, ¿no? El Dota es al final de cuentas meter anti-click, click y poderes, que es W. Claro, en realidad no es tan complejo. A nivel mecánico... El problema del contexto en el cual estás jugando y en qué contexto vas a apretar el cubo. Que es lo mismo que dices en qué contexto voy a comprar y voy a vender, ¿no? No, o sea, la mecánica no es... O sea, jugar Dota está bastante cerca, ¿eh? Sí, saben pues que sí, los de OpenAI entrenaban. Claro, y lo destruyeron. Sí, claro. Claro, los videojuegos sirven para eso. Básicamente sirven para eso. Sí recuerdo que se los habré comentado en alguna conversación que tuvimos, pero justo antes de iniciar estábamos hablando del tema moral. Este famoso videojuego simple que salen en línea que se llama Moral Machine, los del MIT. No que es básicamente, a ver, te dan una encuesta. Guarda, los jueguitos cortos para identificar dilemas morales. Morales, claro, de a quién pisas, a quién no pisas. El carro, te aparecen 2 imágenes, ¿no? El carro autónomo tiene que matar a estos o a estos. Matas, pero tú vas eligiendo a quién matar y a quién no. Y hay criterios que van desde criterios estéticos, porque las imágenes te dicen, ¿no? Por ejemplo, acá salvas a 2 niños y un mayor que han roto la ley, te ponen el contexto, o no, matas a ellos, o salvas, por ejemplo, no sé, pues, a un perro y una persona robusta. Inconscientemente, o sea, está bien hecha la herramienta como para que pueda quizás encontrar algunas razones suficientes que tengas muy tuyas, ¿no? Algunos criterios que uno no se da cuenta en esos razonamientos para elegir, que están muy escondidos, que puede ser la cuestión estética, o que pueda alguien, si es un animal, si rompió o no rompió la ley, ¿no? Entonces es chévere. Por ejemplo, eso está hecho, entiendo, en parte, también, o la data que puedes sacar de ahí, está hecho también para poder alimentar el curso de decisión que tiene un carro autónomo, porque con eso lo que estás haciendo es validar las que es súper complejo. Yo creo que lo vamos a tratar ahorita. Es súper complejo. Justo decía,
Yo conversaba con mi mamá hace poco y le decía, es mucho de consumir información en redes sociales y pues no sabes si es cierto, si no es cierto. Muchas personas mayores. O sea, en este momento sí puedes confiar en la IA. Obviamente no te va a dar la mejor información, pero por lo menos los sesgos no son tan fuertes. ¿Okay? O sea, tiene sesgos, tiene información falsa, tiene alucinaciones de información, todo esto, pero están tratando de que sea más real. En un futuro, probablemente va a haber mucho más sesgos intencionales. O sea, tú vas a pagar un plan de... Hay una película hermosa sobre esto, no recuerdo el nombre ahorita, pero te habla de que, oye, ¿qué te pasa si yo en tema de manejo de carros autónomos pago una membresía plus para que me priorice frente a un accidente? Si yo y tú estamos en una carretera y tiene que matar uno de los dos porque no le queda otra opción, porque son las únicas alternativas, yo tengo el plan plus. A mí no me va a atropellar. Que claro, o sea tu criterio práctico de decisión quizás me es válido para eso, pero moralmente un poco es súper fuerte, ¿no? Porque ahí te das cuenta que oye, al plata me voy a salvar pues, es súper, o sea, si soy cliente o consumidor de la empresa me voy a salvar, que podrías tener a ese nivel de prioridad. O sea, no estamos hablando de que vas a tener más producciones de estilo G en tus fotografías familiares, ¿no? Estamos hablando de que en un accidente a ti no te va a atropellar y va a atropellar al otro ya, porque tú tienes el plan plus de seguridad. Ya, o sea, que sí pasa, ya. Eso le suelen llamar lavado de algoritmos. Sí me acuerdo haberlo leído en este libro de Marta Peirano, ¿no? El enemigo conoce el sistema, que decía así, hay casos en los cuales, por ejemplo, en las líneas de avión, o sea, imagínate ya, Alex ya saca y tiene, no sé, pues 100 asientos para viajar, y estamos los dos. Tú eres ya cliente habitual, yo no. Se excedió en ventas y tienes que votar a 4 o 3 personas, ya, 2 personas, ponlo así. Y está entre votarte a ti o a mí. Y lo que hacen ellos es agarrar y votar a la persona que no es consumidor habitual, o que no es cliente Alex Paz, pues, ¿no? Alex Premium, claro. Alex Gold, y entonces automáticamente a mí me quiquean y tú viajas. Y ella sí de alguna manera mencionaba de que eso sí pasaba en aerolíneas. ¿Y qué pasa? Que cuando uno va, yo voy a la ventanilla de la empresa, furioso, y le digo, ¿qué ha pasado? Me han votado a mí, han elegido al otro. Y ellos automáticamente lo que hacen es, oye, disculpen. Ese algoritmo es aleatorio. Es el algoritmo, no somos nosotros. Entonces ahí lo que haces es despersonalizar la responsabilidad y mandársela al algoritmo. Y ya con eso te lavaste la mano, ¿no? O sea, lo usan a favor y en contra, ¿no? Porque lo usan en contra porque dicen, en algún momento no sabemos lo que está pasando en esta caja negra. Claro. Pero a favor porque a veces sí lo saben y no lo quieren decir, ¿no? Es que tú le dices los criterios, pues, ¿no? Es que justamente eso me hizo recordar algo interesante. Es que en realidad muchos criterios sí se conocen. Por ejemplo, el hecho de poder elegir, digamos, en un trabajo, ya la psicología ha abordado bastante lo que es, digamos, los sesgos cognitivos, sobre cómo vamos a tomar decisiones o sobre cómo los seres humanos somos racionalmente limitados al momento de tomar decisiones y nos equivocamos harto. Ejemplo, un sesgo cognitivo bastante estudiado es el efecto halo. ¿En qué consiste ese efecto? Consiste simplemente en que las personas vamos a dar un valor más profesional, por ejemplo, a una persona que nos parezca atractiva técnicamente. Y esto a todos niveles, o sea, no solo físicamente. Tienen venas de cárcel menores. Tío. También, o sea, es como, digamos, cómo una persona se viste, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ves una persona que automáticamente se ve muy bien y en una selección de personal probablemente la persona que se viste bien y de paso es atractiva, es muy probable que sea contratada para el puesto sin necesidad quizás de tener las competencias. Puede que otra persona haya venido de una manera que no está bien vestida tanto, pero tenga mejores competencias, pero probablemente no va a ser elegida justamente por ese sesgo. Ahora, aplica esta misma lógica, por ejemplo, el ámbito de ventas. En ventas, generalmente las personas compran si es que quien les está vendiendo les parece también otra vez atractiva esa persona. Entonces eso aplícalo, eso mételo al algoritmo. Entonces yo quiero un personal de ventas. Entonces el algoritmo al toque va a decir, ya, necesito a alguien que se vista de esta forma y tenga estos rasgos. Y claro, no va a tener los sesgos, pero sí va a aprovechar los sesgos. ¿Va a aprovecharlos para qué? Para optimizar las ventas. Es un tema bien interesante. Yo les voy a poner un contexto legal. O sea, legal que ha pasado con este famoso algoritmo Compass de los tribunales de Wisconsin. Famosísimo ese algoritmo y el caso de Eric Loomis, todo. Pasa que en Estados Unidos la justicia gringa, para juzgarte, el juez tiene como que una potestad de ver si vas a reincidir o no. Hace un criterio de una valoración. Oye, o sea, si yo creo que tú vas a reincidir o no, de acuerdo a eso te voy a dar la pena. ¿Ya? La pena, o sea, el criterio de reincidencia implica la pena. Y hay algunos criterios que son objetivos.
que te dan la ley y todo eso. Pero también hay otros criterios que son muy subjetivos de los jueces. Y ustedes saben todo este embrollo que hay con la justicia norteamericana, que es bien racial, ¿no? Que automáticamente, si eres afroamericano, descendiente afro, ya automáticamente vas a ser culpable. En cambio, si no... ¿Qué pasa? Que justamente contratan en Wisconsin este algoritmo que se llama Compass. Y el Compass trataba para que su chamba era automatizar el criterio de reincidencia. Entonces, a Eric Loomis, que era una persona, la terminan condenando porque el criterio del Compass empezaba a un nivel alto de reincidencia. Ya. ¿Y qué pasa? Que el nivel, o sea, cuando después hacen todo el embrollo y el abogado empieza a cuestionar, oye, ¿cuáles son los criterios y la caja negra con los cuales razona este algoritmo? Estaban tratando de pedir esto de las famosas auditorías algorítmicas, asociaciones en favor de los derechos humanos estaban dando, todo un show. Y de lo que se pudo hacer, porque ustedes saben que no se pueden leer las cajas negras, lo que se puede hacer es algo que entiendo en inteligencia artificial le llaman interpretabilidad de eso, es decir, cómo es que probablemente está razonando. Se dieron cuenta de que había el sesgo efectivamente generado. Y gran parte de la defensa que hacían del algoritmo Compass, las personas que estaban a favor decían, oye, pero sabes, o sea, no vengan acá a reventarlo al Compass. Porque Compass lo único que ha hecho ha sido replicar los sesgos que ya había en los humanos. Entonces la culpa no es de él, o sea, lo que hace la inteligencia artificial, los algoritmos, son replicar cosas que nosotros tenemos. O sea, no es que ellos hayan generado. Depende cómo haya sido entrenado, depende cómo claro. Ya está listo por sacar el tecito, ¿no? Con nuestro tecito negro, auspiciado por mi novia. Tío. Justo es interesante lo que están conversando en este instante porque en realidad la inteligencia artificial va a fundamentarse, muchas gracias, va a fundamentarse bastante en lo que son funciones, regresiones, que son modelos que te ayudan a generar predicciones en realidad, funcionan bajo esa lógica. Pero aquí entra un problema, esto es el sueño quizás de muchas personas que están a favor de dictaduras o fines, es el hecho de poder modelar o predecir la vida humana al 100%, ¿no? Es como decir, yo sé qué va a pasar mañana y voy a poder tomar esas acciones, pero esto es imposible, pues porque la cantidad de variables que están contenidas en el universo pues, son gigantescas y modelar eso es imposible, claro. Voy a citar un poco acá la teoría general de sistemas, que sí menciona que matemáticamente sería posible hacer esas predicciones, sí, matemáticamente. Hacerla es otra cosa muy distinto, por la cantidad de variables. Es por eso que cuando se quiere, digamos, predecir precios en el mercado, o sea, predecir precios es imposible, pues porque tú no sabes qué va a pasar mañana. Digamos, yo sé que, no sé, esta casa vale, no sé, digamos, no sé, 7 soles, digamos. Pero de repente mañana ocurre que un famoso en específico utilizó un cierto tipo de taza y automáticamente se hizo que la gente quiere utilizar más tazas, no sé, el 100%, las 24 horas del día. Automáticamente la tasa va a subir, pues, pero tú no sabías cómo predecir eso, pues, no sabías que eso iba a pasar. Entonces, también hay que entender también que la IA, al basarse en esos modelos, va a tener esas limitantes, ¿no? Y que mucha gente, a pesar de que busca predecir la vida humana, no es posible porque no puedes manejar todas las variables implicadas y agregarlas a ese modelo, no se puede hacer. Claro, lo que hace la IA es como que tomo decisiones en base a este entrenamiento que tengo y sé que, digamos, voy a predecir siempre y cuando se cumplan estas condiciones. Si se cumplen esas condiciones, mi predicción es correcta. Claro. Pero como el universo es cambiante, obviamente, esas condiciones variables. Entonces tú tienes también a considerar esa limitante que tienen las IAs como tal. Y que también son problemáticas si le pones en perspectiva. Tiene ser humano, no solo las IAs, ¿no? O sea, pero cada vez la cantidad de datos que puede procesar una IA es mucho más alta que la cantidad de datos que puede procesar un humano, ¿no? Claro, o sea, la ventaja es esa, ¿no? La ventaja es la velocidad con la que hace y la cantidad con la que trabaja. Y la cantidad de agua que consume. Sí, eso es cierto. Que no es tanto, que no es tanto como sea Coca-Cola consume más agua. Pero el tema, claro, es quién consume más agua. El punto es que ese también, ¿no? Que en realidad a veces ni siquiera es como tal la app, sino las computadoras que han generado los modelos estos, ¿no? Los modelos de grande lenguaje, esos son los que en realidad contaminan más. Los servidores, ¿no? ¿Qué tan eficiente sea su servidor y qué tanta refrigeración necesite? Exactamente, esos, los que han generado, ponte, el sistema de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues los de OpenAI, ellos sí pueden, como tal, ¿no? Ellos sí tienen un impacto bastante fuerte en el medio ambiente. Pero, por ejemplo, no sé, pues imagínate la startup que está utilizando OpenAI está gastando menos. En realidad, quien está gastando eso, OpenAI, no son ellos. Son ellos, las llaman así, ellos son los que empiezan que hay que trabajar. Mau, no hemos hecho tu introducción. ¿Qué estás haciendo ahorita en la Andina? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo están las cosas? Bueno, actualmente yo me dedico de lleno a la investigación, tanto fuera como dentro de la universidad. Últimamente estoy mucho más enfocado en estudiar el fenómeno de las pseudociencias y afines, pero también cada
cada vez estaba introduciendo más el tema de poder generar modelos, ¿no? También para poder predecir justamente el tema de las pseudociencias, en este caso mediante modelos de regresión, que son bastante sencillos, pero que son muy interesantes. Pero ¿por qué lo pongo en contexto? Porque claro, porque las IAs funcionan en base a regresiones, para ser precisos. Actualmente también hay otras investigaciones en las cuales estamos trabajando junto con otras universidades en el tema de robótica también. Ya en otro momento, eso con mayor detalle, entre psicología y robótica, hay cosas que se pueden hacer muy interesantes. ¿Psicología robótica? No, psicología y robótica. Ah, psicología y robótica. Es que hay que tomar en cuenta lo que quizás muchos desconocen, es de que la inteligencia artificial es parte de la ciencia cognitiva. Y obviamente lo que está emulando es justamente los procesos cognitivos, pero espera, ¿quién estudia los procesos cognitivos? El psicólogo. Entonces, obviamente, los conocimientos psicológicos se aplican justamente a la formación de IA, ¿no? Entonces, es un tema a tomar en consideración, que este es otro de los campos a los cuales los psicólogos se pueden dedicar, que no muchos conocen, pero los psicólogos sí se dedican a IA, por cierto. Dejen la curación de arcángeles y investiguen ciencia cognitiva. Exactamente. Entonces hay cosas interesantes que se pueden hacer. Por ejemplo, las IAs, ¿no? O sea, trabajan en base a modelos de aprendizaje, pero ¿cuáles son los modelos de aprendizaje? Modelos sobre reforzamiento, por ejemplo, y castigo. Entonces, modelos de condicionamiento operante. Pero obviamente, ¿qué dio condicionamiento operante? Fue Skinner. ¿Pero qué quiere Skinner? Él era psicólogo. Entonces, son teorías de la conducta que... Era conductista, digo, no era psicólogo. Pero es psicología, ¿no? Para esa teoría. El punto, justamente la IA utiliza eso, ¿no? Eso es bueno para la introducción tenerlo en cuenta, ¿no? Actualmente, como les comentaba, haciendo estos modelados, ¿no? Y veía cosas interesantes. Por ejemplo, estoy haciendo mucho el fenómeno de las pseudociencias. He hecho ya investigaciones tanto en estudiantes, en docentes, etcétera, y encontré predictores muy interesantes de la pseudociencia. Primer predictor, que me pareció fabuloso. Encontré que cuando uno tiene muy buenas actitudes hacia la investigación, o sea, que te agrade la investigación, o sea, que te parezca algo chévere, pero irónicamente yo creía que iba a haber a mayor actitud hacia la investigación, iba a haber una predicción en la cual pues las creencias pseudociencias iban a ser menores. Claro, está más enterado de las cosas, pues no va a estar creyendo en cualquier tontería. Y primero hice una correlación sencilla, ¿no? O sea, y la correlación pues directa, dije, qué raro. Dijo que, bueno, no es una correlación no significa nada, o sea, es una correlación, puede ser accidental, así que... Hasta un error del investigador. Casualidad, no causalidad. Claro, una correlación no significa causalidad. Entonces dijo, que voy a dar el pasito más, vamos a hacer ahora las predicciones, veamos qué pasa. Y seguía saliendo. Y luego incluso encontré que había una predicción del 42%. Dije, ok, veamos literatura, ¿qué está pasando? Y claro, o sea, una probabilidad de por qué se ha dado este fenómeno es porque mucha gente que, claro, le interesa la investigación, obviamente que te interesa no es igual a que sepas investigar, son cosas muy diferentes. Claro. Pero ahí está. El hecho de que te guste mucho la investigación, quizás también por el hecho de una falta de formación también epistemológica, filosófica, que te ayude a diferenciar entre ciencia y pseudociencia, hace que tu emoción por la ciencia te dejes llevar. Y a mí me dolió cuando me contaste eso, yo dije, oh, ¿será eso? Y pasa eso. Y a eso después hice más variables al modelo. Agregué otra variable que era el pensamiento mágico. ¿Y por qué agregué el pensamiento mágico? Junto con todo el grupo de investigación. Era de que, bueno, estamos en un contexto como el Cusco y que, claro, bueno, el Perú en general, en toda Latinoamérica, en realidad, vimos un muy mágico animista en realidad. Y era como que, claro, o sea, de hecho un pensamiento mágico... Sobre todo si siguen sacando esas novelas de Gabriel García Márquez así en Netflix. También, ¿no? Bueno, García Márquez es chévere. Es puro pensamiento mágico. Pues, claro, es el realismo mágico. Realismo mágico. Es muy genial el realismo mágico. Pero la idea es, si estamos en un contexto bastante mágico animista, pues por un tema, bueno, lógico, ¿no? Podría predecir las pseudociencias. Y sí lo hace, predice. Pero es lo irónico, predice en 30%. Las de la investigación predicen en 42%. O sea, personas que tienen más pensamiento mágico probablemente van a tener menor predisposición a neurociencias que personas que tienen interés en científico. Ajá, pseudociencias. O sea, digamos pensamiento mágico predice en 30% en pseudociencias, por ejemplo. Pero la actitud hacia la investigación, o sea, el interés en la investigación predice más, predice en 42%. Me parece súper contraintuitivo, ¿no? Porque, claro, debería ser totalmente al revés, ¿no? Claro, es eso, ¿no? Yo también creo que, no sé, pero quizás puede ser por la concepción que tenemos de ciencia en general. No, más que sobre ciencia, sobre investigación, perdón. A ver, desarrolla. Una cosa es, por ejemplo, preguntarte a ti, Alex, a Mau o a mí qué es investigar, que quizás vamos a dar una idea técnica, y otra cosa es preguntarle a una persona que no hace investigación o que no ha estado metida en investigación qué es investigar. Quizás ellos lo pueden ligar más a la idea de investigar, más a temas de ciencia, neurociencia, genética, cosas de ciencias duras, entre comillas, y quizás, pero otras personas, mira, yo te pongo mi ejemplo, ¿no? Yo tengo una concepción un poco rara de lo que es investigar, porque a los abogados, las investigaciones que hacemos los abogados, cuando tú vas a ciencias duras, dices, lo que hacemos nosotros es revisión de
bibliográfica, lo que le llaman revisión sistemática bibliográfica. Y claro, son lo que estamos hablando de temas lingüísticos, ¿no? Y es un problemón también. Claro, ahí bajo también a veces a la Andina a ayudar en el tema de la malla curricular y vemos lo del tema de investigación. Y claro, o sea, por ejemplo, hay dos tipos de profesores, ¿no? Los que te dicen, oye, investiga fenómenos de incidencia estadística sobre no sé cuántas personas juzgadas en un determinado juzgado y todo ello, que te saca una estadística y en el fondo es una investigación un poco tranqui, básica. Y hay los otros que dicen, oye, pero eso no te va a ayudar a ser abogado. La investigación que hacen los abogados es, oye, ¿cómo interpretó el Tribunal Constitucional el artículo 10 de la Constitución? Y tú propongo una alternativa de cómo debería interpretarlo. Ya. Entonces, esta segunda es muy distinta a la primera, a la que te estoy contando, porque en esta es solo revisión bibliográfica, ver qué dijeron otras personas, y el argumento de autoridad juega un montón de papel. Que claro, la ciencia también a veces, ¿no? El argumento de autoridad aplica, pero en el otro hay más trabajo de investigación, más trabajo de campo, chambeas con variables y todo ello. Entonces, la percepción que, por ejemplo, tenemos algunas personas que están en investigación en derecho, por ejemplo, como la mía, es muy distinta también, ¿no? Ahí te podría decir de a qué se refiere investigar. Ahora, yo también creo que es importante, o no sé si esto sirve, pero la gente que cree en estas cosas del realismo mágico son gente que quizás está más ligada a la creatividad, a temas más de pensamientos abstractos, y quizás eso también está ligado más al tema de investigación, al tema de ciencia. Entonces no parecería tan loco de que estas personas que creen en realismo mágico y en esas cosas estén quizás más pegados al tema de la ciencia, ¿no? Porque, por así decirlo, míralo así, son personas de mente más abierta, son personas que quizás son más cultas, intentan una cosa, otra. Yo me diría lo contrario, porque justamente es curioso, dentro de los jóvenes también comparé en función a facultades, el fenómeno, en este caso de las pseudociencias y de pensamiento mágico. Específicamente del pensamiento mágico, es curioso, no había ninguna diferencia significativa. No importa en qué facultad estés, daba igual. Este lo hiciste con universitarios. Esa última lo hice con docentes. Con docentes. Con docentes. También. Entonces, no había una diferencia significativa entre qué facultad estés con respecto al pensamiento mágico. Daba igual. Donde sí había diferencias era Yo creo que por facultades sí debe haber mucha diferencia, ¿no? Entre la gente. Y que yo creía eso, y no había, es lo curioso, pero sí había en pseudociencias. Las facultades que puntuaban menos en pseudociencias eran las facultades de salud en general, pero las otras sí, o sea, estaban mucho más alto. Pero era salud y después ingenierías. Y los de abajo... Y salud de investigación es muy estricto, ¿no? Sí, es recontra estricto, o sea, ahí es... Y no es para... Pues, tienen una cultura de la investigación o del criterio académico, entre comillas, un poco más amplio. Es algo que, por ejemplo, yo te digo, en la Facultad de Derecho no hay, o sea, es como que... Bueno, eso no juega en contra, ¿no? Pero ponte, revistas indexadas en Derecho, revistas en Derechos hay miles, pero decirte que en Perú solo hay 3 indexadas en Scopus. Solo 3 en Derecho en Scopus, y te las digo cuáles son. Es la de Derecho PUC, una que es un cuartil Q3 ahora, una que está ahora de la PUC también, de una asociación de estudiantes que estará pues hace más de 30 años y que ha entrado a cuartil Q5, y recién también que acaba de entrar el año pasado el de la Corte Suprema, o del Poder Judicial, si no me equivoco, que también es Q5 recién, y ahí te darás cuenta, ¿no? O sea, es por eso que muchos de mis colegas dicen, pero yo he escrito un montón de trabajos, ¿por qué no me vale? Digo, claro, no entiendo. Es que nosotros tenemos algo que se llama Gaceta Jurídica, que son más comentarios, todo eso. Hay que escribir un montón. Claro, no hay ese... Tienen prestigio dentro de la profesión. Claro, pero tampoco es que tengan esa rigurosidad del parciego, de todo eso. Claro, no se hacen una revista indexada. Claro, y dicen, y no me vale. Y claro, es difícil. Como te digo, yo te lo digo como abogado, que duele un montón, pues, ¿no? Claro, ya ahora, yo ya aprendí, ya veo también, ¿no? Ya cuando me dicen, hay que escribir algo, ya haces la pregunta de, ¿es Scopus o no es Scopus? Ya sabes. Claro, una indexada. Y es interesante, pero en realidad justamente es interesante comprender todo esto porque, claro, o sea, ahora las posibilidades que va a generar en la investigación directamente ya la inteligencia artificial es fabuloso, porque imagínate, o sea, cuántas variables podrías modelar, obviamente tomando en cuenta las limitantes que ya mencionaba anteriormente, ¿no? Pero imagínate las variables que vas a poder modelar dentro de un modelo explicativo, por ejemplo, digamos, finalmente una ecuación estructural, etcétera. Pero al margen de eso, generar con la IA diferentes modelos con varias variables que quizás procesar esa data antes era muy difícil y tomaba mucho tiempo, pero ahora lo puedes hacer. Y a eso agrégale, no sé, meter data, por ejemplo, datos de la Big Data. A eso mete la autoinvestigación y procésalo con IA. O sea, es fabuloso todo lo que se va a poder hacer. Y claro,
obviamente las investigaciones van a tener un nivel mucho más alto y claro, vas a poder apuntar también a revistas indexadas de más potencia, ¿no? Claro. Pero claro, o sea, todos van a ir por ese lado después por la data masiva, porque antes, claro, o sea, por temas logísticos tenías que limitarte, ¿no? A poblaciones pequeñas, ¿no? 1000, no sé, 4000 personas, que es nada. Pero en cambio ahora con Big Data y con IA, imagínate que trajes con tus 100.000 datos, 200.000 datos, y eso es interesante. Claro, hay bases de datos abiertos, por mí he visto, hay bases de datos abiertos. Y hay tantos datos sin tratamiento. O sea, Eso, o sea, tú encuentras, hay páginas donde hay Open Data, tú entras y ya tienes, por ejemplo, eso es lo que me decían a mí en el laboratorio, me decían, oye, con tal de que tú vayas y, por ejemplo, saques datos cerebrales de unas cuantas personas, claro, obviamente de manera anonimizada, solo tienes que poner los rasgos, ¿no? O sea, edad de 41 años, con antecedentes de tal cosa, de trabajo tal, y tú haces eso, ese dataset y ya está, listo, tú lo subes en la Open y eso le va a servir, eso automáticamente me decían, eso ya es un paper, o sea, hacer data de harta gente, Claro. eso ya es un paper. Claro, y yo, como, es que yo también como que te digo, yo estoy viniendo al ámbito de investigación de derecho, a la investigación un poco más de ciencias duras, de no pseudociencia, llámalo. Y, o sea, a mí se me hace un poco más nuevo, o sea, y también me gusta, ¿no? Porque veo cómo funciona. Y lo que me han mostrado es que sí hay un montón de data. Hay gente que deja sus datos de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 personas y tú ya lo puedes utilizar para ver cómo van, ¿no? Hay algo que me hicieron recordar con esto. Uno, que a veces la investigación no tienes que hacer el super descubrimiento científico para que sea válida, ¿no? Básicamente tienes que ser riguroso en tu metodología, incluso si lo que pensabas que iba a suceder no pasa, ya es investigación y es muy válida. Porque te estás dando cuenta, por ejemplo, claro, no pasa, digamos, tú lo predices bajo ciertas condiciones. Quizás no se dio, pero sabes que en esas condiciones sí se da, pero sabes que si van a cambiar esos datos, no se va a dar, pero ya conoces cómo se puede manifestar ciertas situaciones en la realidad, ¿no? Entonces es un tema muy interesante. Toma en cuenta que hay cierto grado o cierto porcentaje, llamémoslo así, para poder explicar o predecir ciertos fenómenos, pero claro, hay un grado de error. No sé, digamos, predices algo en, no sé, 60%, pero quiere decir que hay 40% que no estás explicando, que se debe a X variables, cuáles serán, no lo sé, ¿no? Ahí está el universo gigantesco, ¿no? Pero ya que tú ya 60% es un montón, pues, o sea, ya te permite generar un modelo teórico, en cierta medida. Ya sirve de antecedente para otra investigación. Obviamente, claro, también. Yo recordaba, antes pensaba mucho en acercarme más al tema de ciencias duras porque decía, oye, es que las ciencias sociales son muy light, ¿no? Pero cuando entiendes la cantidad de variables que debe manejar una ciencia social, si se haría con rigurosidad, sí entiendes que es, o sea, es mucho más difícil hacer investigación en ciencias sociales que hacer investigación en ponte, no sé, en matemáticas, en física. Obviamente, claro, el tema es a las conclusiones a las que vas a llegar, pues no se van a poder generalizar a ese nivel y pues, el impacto que podrías tener. Es real, en realidad las ciencias sociales en general, o sea, mis respetos acá al investigador de ciencias sociales. Hay que hacer buena investigación. Claro, es que en realidad en la ciencia social, el nivel de matemática en ciencias sociales no tiene nada que envidiarle al nivel de matemática que se hace en ingenierías, física, nada. ¿Por qué? Hasta el mismo Newton alguna vez dijo, es más fácil predecir el movimiento de un cuerpo celeste que predecir la conducta humana. O sea, es mucho más tranca. Obviamente, ahora, lo que pasa en las universidades es una historia diferente, claro, que generalmente en ciencias sociales es muy light, ¿no? Es como que te digo cosas muy soft, muy tranquilas, ¿no? Como muy que, intuitivas. Muy intuitivas, ajá, muy que ya todos sabemos, ¿no? Pero, es la segura, pues la vieja. Pero claro, pero abordar, digamos, la ciencia social desde verdad, digamos, desde mi campo, ¿no? La psicología, o sea, una cosa es que yo te enseñe un poco las bases muy simples, las bases introductorias, ¿no? De las ciencias psicológicas, es una cosa, y que hagas unas actividades con eso está bien, pero a ver, abordemos de verdad, o sea, abordemos la ciencia psicológica, la de Verdis. La historia es muy diferente, o sea, vas a toparte con modelos matemáticos sumamente complejos, pero claro, eso no se suele enseñar y también no se suele decir porque también haría que la misma carrera pierda popularidad, porque claro, es como que sé que mucha gente entra a ciencias sociales porque dicen, no me gusta la matemática, y todos ingresan por eso, pero en realidad no se dan cuenta que las ciencias sociales tienen un nivel matemático brutal, pero claro, eso no se dice, ¿no? Incluso deberías tener un manejo mucho más fuerte. Ahora, netamente para temas de investigación, porque para otros, o sea, para temas aplicativos más de técnicos, sí necesitas probablemente otras Claro, eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. En derecho pasa lo mismo. De hecho, hay bastante gente que, por ejemplo, utiliza mucha lógica y formaliza lenguajes en lenguaje lógico y saca fórmulas modales y todo y hacen formas, utilizan tres variables, tres modales condicionales, creo que le llaman, que es prohibido, permitido, obligatorio, y tú terminas viendo normas jurídicas enormes en P, entonces Q, la formulita y todo eso, que es difícil. O sea, yo tenía un par de profes en maestría que enseñaban justo lógica y derecho, y llegó un momento en el cual empezaban a hablar en lengua parcel entre ellos, ya se paraban adelante y empezaban a hacer todas las fórmulas de lógica modal y tal, y es como que tú decías, qué chévere, o sea, sí lo entendía en parte, le seguía el ritmo a un punto y
ya de bajada. Claro, porque también es solo un área de investigación muy de ellos, ¿no? Es más... Porque así es aplicable. Sí hay algunas cosas, o sea, matemáticamente creo que no hay muchas cuestiones prácticas, pero sí te ayuda quizás como modelo para resolver algunas cosas, todo ello. Hay una famosa fórmula del peso que inventó un filósofo del derecho alemán. No lo sistematizó porque lo utilizaba el Tribunal Federal Alemán. Y lo creó una fórmula para pesar derechos, para ver qué derecho pesa más que otro cuando son derechos fundamentales. Se llama Robert Alexy, el profesor. Tiene una fórmula, que la fórmula también ha sido cuestionada. De hecho, ese profesor fue un profesor mío en maestría, que vino, es alemán, ya súper viejito. Ya venía a hacer, ¿cómo les llaman esos profesores? Profesor, senior lector, que solo vienen a leer y todo eso. Y claro, en la universidad había un par de profesores que le cuestionaban la fórmula misma, o sea, ya se estaban yendo al debate de cuál ha sido tu concepto de número, cómo has hecho tal cosa y todo ello. Que era una cosa muy distinta a la fórmula aplicativa que en algún momento algún tribunal la podía utilizar por ahí para hacer su peso, porque sí te da las variables, ¿no? Que sí, es chévere. De hecho, los constitucionalistas lo conocen bastante, pero, o sea, prácticamente no he visto, pero que alguna sentencia que haya utilizado, ¿no? Esa fórmula. Yo sí recuerdo, pero que uno de los profesores que tenía, que era bueno, que era capo justamente en estos temas de lógica, que se llama Jorge Luis Rodríguez, es argentino. Yeah. Él, aparte de ser académico y saber esto de lógica, es juez en Mar del Plata, creo. Entonces, él sí nos contó una anécdota después en el almuerzo, que una vez un abogado osado, dice, había ido y había cuestionado su trabajo, diciendo de que, ¿por qué no utilizar la fórmula del peso y tal cosa? Que él decía que el abogado ni siquiera lo había entendido. Y él, por joder, agarró y resolvió el caso, o sea, le respondió en la decisión resolviendo el caso con la fórmula, y después tomándose como 3 páginas para decir por qué la fórmula estaba mal, porque tenía criterios malos en el concepto de número y toda esa cosa. Entonces él nos contó eso entre nos, pero entonces entiendo que esa sería el único ejemplo donde habrán utilizado esta fórmula de peso ahí. Bueno, oye, si existe eso, imagino que esos son los modelos también que se toman en cuenta porque al final modelan los juzgados, o sea, modelan el derecho internacional o el derecho de distintos países para la inteligencia artificial. O sea, no es como que la inteligencia artificial tenga un conocimiento inmaculado para decidir qué es bueno, qué es malo, qué es lo que hacen, o sea, básicamente lo que hacen al día de hoy las mejores empresas que te dan servicio de inteligencia artificial aplicada a derecho son buscadores inteligentes que tienen que tienen muy avanzado esto que le llaman argument mining, minería de argumentos, que identifican y generan bloques argumentativos. Es como, ¿han usado NotebookAI? Para utilizar el Notebook, que tú le subes tus PDFs y generas un universo de información a partir de los PDFs y haces una conversación, y tiene avanzadísimo su nivel de identificación y análisis de bloques argumentativos. Ya, estas básicamente, por ejemplo, hay algunas empresas que te ofrecen estos servicios especializados en el sector jurídico y que te cobran un montón de plata, pero básicamente lo que han hecho es tener un algoritmo como ese, y lo que han hecho ha sido alimentarlo simplemente en el universo de información con la sentencia que acaba de salir, con la nueva ley tal y todo eso. Entonces lo que hace es responderte a la pregunta legal que tú le das, como hace NotebookLM, que es con la citita a pie de página. Tú apretas y ves dónde están. Tú le preguntas, por ejemplo, oye, tengo un contrato de tal cosa y todo ello, ¿me puedes dar la respuesta que puedo hacer con ello? Y te responde y te cita ahí abajo, ponte la casación número de la Corte Suprema de tal año, tú apretas, y así como haces en el NotebookLM, apretas y automáticamente te manda el bloque de donde ha extraído ese argumento, ¿no? Y eso te ayuda un montón. La verdad es que ya no tienes que estar revisando mucho. El tema es que nunca plantearía nada nuevo, ¿no? Justo lo que decía. Sistematizador inteligente, eso es lo que te iba a decir. O sea, los sistemas de IA más avanzados para el sector jurídico es eso. Son grandes sistemas de ayuda de búsqueda inteligente de argumentos y decisiones. Es lo que decías hace un rato, tú, Mao. O sea, claro, la inteligencia artificial se basa en regresiones. O sea, nunca, realmente no va a predecir algo nuevo, ¿no? Hay un pata que es un experimento bien bacán para demostrar justamente cómo funcionan las IAs en torno a veces la gente le dice, imagina tal cosa, propone tal cosa, y dices, sí lo está proponiendo. Pues que no lo está proponiendo. O sea, lo único que está viendo es la probabilidad de lo que tú quieres, pero no está construyendo algo realmente nuevo, ¿no? Y el pata hace la investigación, han chequeado estas ilusiones ópticas de los puntitos negros, que todos son líneas blancas y hay puntitos negros que aparecen por la visión. A ver, lo que hace este brother es que agarra uno donde sí hay puntos negros reales.
O sea, dibuja los puntos negros reales, no es una ilusión óptica. Y Ya. se lo sube allí y le dice, dime si es que en esta imagen hay puntos negros. Y ChatGPT interpreta la imagen y dice, en esta imagen no hay puntos negros. Lo que tú estás viendo es una ilusión óptica. Y te empieza a explicar cuál es el proceso, pero sí había puntos negros, ¿no? Entonces, justamente la idea es explicarte cómo funciona un modelo probabilístico para darte información supuestamente nueva, ¿no? Claro, es que Y no llega a suceder. Claro, es que también hay que saber justo en sus limitantes es hasta dónde se puede aplicar. Ejemplo, donde podemos predecir, ya hay un ejemplo, digamos, en el ámbito del mercado, ¿no? Digamos, es posible predecir cosas en un nicho de mercado muy específico, ¿no? Por ejemplo, una empresa sabe qué va a pasar, o no, o mejor dicho, se adapta rápidamente a lo que está ocurriendo, digamos, de repente está muy al tanto de cómo se mueven, no sé, ciertos influencers, digamos, muy populares en el mundo, y automáticamente, como ellos están en cierto nicho de mercado, digamos, ellos venden, no sé, bicicletas automáticas, y están muy metidos en el ámbito de la bicicleta, saben que sus predicciones, en función de eso, cómo se mueven los influencers, van a tener ya se pueden anticipar a ciertas cosas, ¿ya? Entonces, esas probabilidades que te va a botar la IA es válido, ¿sí? Y funcionan. Es como que digo que ya tal influencer hizo, no sé, algún trend que se hizo popular con bicicletas y automáticamente, incluso yo sabía que este brother ya lo podía hacer, ya me voy anticipando. Las predicciones sirven muy bien en nichos de mercados muy aislados. O sea, y es por eso que las empresas son muy eficaces en eso, en general, cualquier ámbito. Donde ya no se puede es cuando ya, no sé, quieres meterte un ámbito de predicción de toda la sociedad, ¿no? O sea, básicamente en lo que le llaman IA general, la inteligencia artificial general, que es básicamente una inteligencia artificial que sepa de todo, básicamente, Claro. que te pueda hacer análisis profundos y correctos de muchas materias, que no, Claro. lo que tenemos son inteligencias artificiales generalizadas, ¿no? Claro. No generalizadas, digo, focalizadas. Y ahí tiene todo el sentido, pero cuando digo, o sea, quieres abordar ya cómo la sociedad va a funcionar, no, eso ya es otra historia, eso ya no es posible. Que te ideas bien simpáticas, pero claro, o sea, no están creando realmente nueva información. Siempre se van a basar, o sea, siempre se va a basar en algo que está sucediendo. ¿Qué es predicción? Pues es con lo anterior, Es ¿no? predictiva, claro. Es completar datos faltantes con datos... No, es completar datos faltantes con datos anteriores. Oye, la otra vez yo estaba haciendo mi material para hacer una charla del futuro del trabajo y justamente pensaba en, claro, pasaron varias cosas interesantes, ¿ya? Que encontré y todo y que les planteé también, pero entre esas era cuál es el rol del ser humano en la IA cuando la IA puede hacer absolutamente todo, ¿no? Y ahí va el tema, o sea, ahora estoy reflexionando mucho en torno a este tema, si es que la IA en algún momento va a alcanzar el nivel del humano en torno a la creatividad. O sea, de crear, o sea, en el sentido... Es que, ¿sabes qué? Crear, no probabilidad, Claro, o sea, no de crear algo. generar probabilidades, de crear Ya. algo sin probabilidades. ¿Sabes que una vez yo leí una cosa? Porque a veces yo veo temas de propiedad intelectual, de hecho tengo un nicho especializado en propiedad intelectual. Y ahí se ve mucho esto, ¿no? Hay algo que le llaman obras, o sea, técnicamente en la legislación peruana, pero en general les llaman obras originarias y obras derivadas. Y ahí estaba la otra vez en LinkedIn buscando así entre profesores que, sabes que ahí comparten sus trabajos, todo. Y un experto en propiedad intelectual de Estados Unidos subió un trabajo donde decía que la creatividad no existía como tal. La creatividad. Claro, pero o sea, en el sentido a nivel técnico, que básicamente todas las obras tenían que ser no originarias sino derivadas. Pero habían otros argumentos que decían, oye, que sí, que la originalidad estaba, por ejemplo, en la forma en cómo tú sistematizas la información. Por ejemplo, los tres tenemos información la misma. Tú la sistematizas de una forma, él de otra forma y yo de otra forma. Y que en esa forma distinta en sistematizar que tú has hecho, que él ha hecho y yo he hecho, está la creatividad y lo original, entre comillas. ¿No? Entonces, yo creo que la IA lo que hace, por ejemplo, en el momento, hablemos de lo de Studio Ghibli y lo que empieza a generar imágenes, entre comillas, que empieza a generar fotos, pinturas y todo ello. Lo que hace es utilizar técnicas anteriores, que son técnicas que ha podido ser de Alex, la tuya o la mía. Y lo que hace es simplemente sistematizarlas y replicarlas. Lo que entiendo que preguntas con el tema de la creatividad en ese nivel, no la creatividad en otro contexto o otra acepción de la creatividad, podría ser, ¿puede la IA crear un estilo, no sé, pues, de pintura o de diseño nuevo que no tenga como inspiración todo lo anterior? A ese nivel de creatividad creo que no se puede, porque casi todo lo nuevo tiene, como te decía, esas pinceladas de cosas anteriores, ¿no? De elementos anteriores, y su forma de sistematización propia, de adecuación, es lo que la hace original y ahí donde podría darse la creatividad de algo. A Que nivel de serías arte. únicas, ¿no? Porque de algún modo el ser humano funciona así, o sea, el ser humano funciona con input, procesamiento y output. Pero claro, o sea, si tú preguntas a ChatGPT que ha sido alimentado con todas las generalidades humanas frente a una persona que tiene sus
sus propias individualidades. Obviamente la persona te va a dar un modelo, una cosa mucho más creativa de algún modo, muy distinta, y el otro va a agarrar todo de las 100.000 personas con las que habla y va a generar algo, con 7 ¿no? colores hace la IA y te pone. El tema es claro, o sea, y se podría, pero se podría, sería raro. Justamente ese es el futuro, ¿no? Es lo que conversábamos antes de empezar con esta entrevista, el tema del test de Turing, ¿no? Va a haber un momento, hasta el momento, cuando no he visto ningún paper, cuando todavía no se ha dado, ninguna IA todavía superó el test de Turing. O sea, apenas, para que quienes no sepan, el test de Turing justamente permite determinar si hay una inteligencia realmente artificial, ¿no? Entonces, la idea, o sea, muy genérica del test de Turing es de que a una persona tú le muestras como que enunciados de esta inteligencia artificial, y si es que la persona dice, sabes que esta no es una inteligencia artificial, es un ser humano, si al final una IA logra engañar a un ser humano y realmente creer que es una persona, automáticamente pasó el test de Turing. Obviamente el tema es mucho más complejo, simplemente estoy dando un boceto así muy genérico, ¿no? Pero el punto es cuando eso se logre y una IA pase ese Turing, se supone que tendría que ser capaz de esos procesos que tenemos los seres humanos. Automáticamente esa IA ya tiene conciencia. Entonces, claro, no hemos llegado a eso, pero como están las cosas, no estamos tan lejos de ello en realidad. Y vale mencionar que aquí entra justamente este aporte que da las neurociencias directamente a la IA. ¿Por qué? Porque justamente se genera un modelamiento, llamémoslo, de redes neuronales, y se imita justamente el procedimiento, o sea, cómo las neuronas trabajan, cómo intercambian información. Las redes neuronales, ¿no? Claro, son las neuronas y todas sus conexiones es lo mismo. El circulito con sus inputs, sus outputs y toda esa telaraña que parece, que en el fondo es eso, es es inspiración biológica de Exactamente, y es por eso que los neurocientíficos trabajan justamente en inteligencia artificial por ese motivo, ¿no? Porque están modelando redes de neuronas y eso se emula pues para la inteligencia artificial. ¿Y cómo trabajan esas neuronas? Ahí entra el trabajo del psicólogo. ¿Por qué? Porque obviamente ahí entra un entrenamiento mediante refuerzos, ¿sí? Teoría de refuerzo. Entonces, es eso. Pero claro, o sea, ¿cuándo será el momento en que pase el test de Turing? No lo sé. Personalmente creo que no está muy lejos. Este brother... Yo creo que lo vamos a vivir en realidad. De la singularidad. Raymond Kurzweil dice que la singularidad, que es el pasar el test de Turing, va a venir en 2030. 5 añitos para pasar. Bien, ahora, yo con esto, o sea, siempre tenía un poco de reparo en realidad, y les voy a dar mis argumentos. Primero, siento que tenemos mucho esto del antropocentrismo y ese ego, ¿no? Que queremos siempre humanizar las cosas. Yo recuerdo mucho que cuando estaba haciendo los trabajos de esto de inteligencia artificial, primero estaba tratando de identificar el concepto de inteligencia. Porque claro, mi tesis de pregrado era sobre IA y Derecho, cuando nadie quería hablar de IA y Derecho. Le empecé el 2019, me acuerdo, y casi no había nada. Entonces, buscando en literatura así de inteligencia neta, que era con psicólogos, ciencias cognitivas, Paul Taggart, por ejemplo, un libro bueno de introducción a las ciencias cognitivas, más o menos lo que había podido sistematizar era lo siguiente. Uno, que la inteligencia no era un concepto binario de cosas inteligentes y no inteligentes, sino que era un concepto gradual de cosas menos inteligentes a más inteligentes, y que había como una tabla de escalones de inteligencia. La inteligencia superior que nosotros conocemos, al menos completa, es la inteligencia humana. Pero hay otros tipos de inteligencias que, por ejemplo, la tienen los animales y todas que son menores, pero que también tienen de alguna manera inteligencia, porque es gradual, son menos inteligentes obviamente, pero usamos como estándar la inteligencia humana. Es como que a lo que aspiramos. La inteligencia artificial, de lo que había podido ver e identificar, no estaba al nivel de la inteligencia humana a ese estándar, porque la inteligencia humana tiene, o biológica, natural, tiene más componentes, ¿no? Las emociones, la intuición y todo ello que no tiene. Pero el poder que tiene, por ejemplo, el poder que tiene la inteligencia artificial en sistematizar datos y todo ello, no la hace menos inteligente. Entonces, ¿qué pasa? Y eso también lo había visto con algunas personas que hacían robótica, y que voy a ir a este ejemplo para después volver. En robótica, por ejemplo, agarraban y decían, oye, cuando creamos robots siempre tratamos de humanizarlos. Tratamos de hacerlo parecido al ser humano, cuando en realidad un robot que no se parezca al ser humano puede ser más funcional. Por ejemplo, recuerdo que había visto un documental, no sé si era en Netflix, de un concurso de robots para rescatar gente de incendios. Entonces casi todos habían utilizado en replicarlo al ser humano, y eran torpes para subir.
Y uno de ellos, el que gana, termina replicando y hace un robot no humanoide, sino como más de tarántula, de araña, y que podía trepar más rápido a la ventana, sacar al gato o al niño y llevárselo, y no tener que subir por las escaleras. Pero ¿qué pasaba? Que casi todos teníamos, no sé si llamarlo un sesgo, pero teníamos el sesgo de querer humanizar todas las cosas. Yo creo que es una suerte de antropocentrismo. Entonces siempre nos fijamos en la inteligencia humana, en la forma humana y todo, porque es lo que mejor conocemos, lo que mejor tenemos nosotros en el conocimiento. Y creo que en inteligencia artificial pasa lo mismo, ¿no? Estamos tan obsesionados con que se parezca a nuestra inteligencia que ya nos olvidamos que con tal como es, ya es útil, ya es un tipo de inteligencia, quizás un poco menos inteligente que nosotros, por los componentes, superior en sistematización y en velocidad, pero creo que va a marcar un hito de si nosotros seguimos tratando de emular la inteligencia artificial humana y quizás cometamos un error como cometían estos al crear los robots para rescatar personas, o que busque la inteligencia, o sea, su propio camino, pues su propio destino, su propio diseño, y que, no sé, pues empiece a tener una suerte de singularidad, ¿no? O sea, eso es lo que yo al menos siempre he creído respecto a ello. ¿Has planteado cómo podría ser esa yo creo que tal como está esa línea? sirve. Es que eso yo siento que tal como está ya sirve. O sea, pero eso no se discute, o sea, Claro, eso es útil. Y que ya el no... tema es a ya dónde no está- puede llegar. Es que ese es el punto, que yo siento que estamos en muy... Es que, claro, el fetiche de los investigadores es, oye, hay que llegar al estándar de la inteligencia humana y hay que tratar de superarla en ciertos elementos. O sea, yo creo que ahí... Pero no va por ahí. Es que ahorita, Eso me da. es que ahorita la IA ya ha superado el tema de investigación, o sea, ya tiene tantos usos prácticos y genera tanto dinero, que lo que genera dinero obviamente va a tener más dinero Claro. para generar más dinero, que van a sacarle el jugo, y que a mí me parece genial, o sea, no me parece malo, pero lo van a llevar hasta los límites, ¿no? Y el tema es, va a ir, yo creo que sí, lo primero es que si algo puede superar al humano, obviamente va a tener muchos cuestionamientos éticos a nivel internacional, pero es lo que se va a buscar, ¿no? O sea, yo recuerdo una frase de Henry Ford de la fábrica que decía, qué geniales son los humanos, lastimosamente que vienen dos manos con un cerebro, ¿no? Qué bueno serían solo dos manos, decía. Y en ese momento era lo que se valoraba, era la mecánica del ser humano. El cerebro era un impedimento para la fabricación. Pero ahora es todo lo contrario. Las manos probablemente, si no tuvieras vida social y tu cerebro podría utilizarse para netamente trabajar 24/7, yo te apuesto que una empresa lo haría, ¿ya? Entonces, si puede reemplazar a los humanos con una inteligencia artificial superior a la del ser humano o igual a la del ser humano, pues va a ser reemplazada, ¿no? Y si ahí apuntamos... Claro, yo siento que ahí, pero, o sea, cuando, si es que ya llega, está a punto de pasar, yo creo que ahí va a pitear todo lo del, o sea, todo el componente de humanidad que tenemos, esto de no la extinción, sí a la cooperación entre Hay un movimiento, tío, eso lo está o sea, que no es utópico. Quizás hace 10 años, si alguien hacía eso, decía que loco, pero hubiese sido un visionario. Pero ahora, o sea, es el momento, creo, también. O sea, para las personas que les gusta eso, de conciliar lo de la humanidad con la tecnología y todo. A mí me encanta, tío. Yo me empleé, pero con mucho miedo a que me biohackeen. Pero meterme en esto cuando ya haya cierta seguridad. Hay un movimiento, tío, que se llaman los luditas. Ya. Que en la etapa industrial del ser humano eran los que estaban en contra de la maquinaria. Y ahora hay un nuevo movimiento, decían, no, nos van a reemplazar, que nosotros somos la mano de obra. Luditas, los mismos luditas. Ahora son los neoluditas, que son los que están como que metiéndole pues la tranca, no el pie a todo el tema de inteligencia artificial y tecnologías en general, porque cuando tú hablas de tecnologías en futuro, uno es inteligencia artificial, todo el tema cognitivo, pero también tienes todo el tema biológico y también tienes todo el tema de realidad. Entonces tienes inteligencia artificial que probablemente va a reemplazar al humano o se va a integrar, yo creo. O sea, mi predicción era De coordinación y cooperación, ¿no? bro, inteligencia artificial, con tu Neuralink y tú vas a ser un humano potenciado. Y eso también trae un montón de problemas. Claro, la biomejora cognitiva, todo eso. De hecho, he estado viendo eso porque eso se cuestiona bastante en lo que le llaman neuroderechos ahora, ¿no? Esto de tener el derecho en el futuro, porque hay un movimiento, el derecho en el futuro a acceder a biomejora cognitiva, a mejorarte cognitivamente. Es que ese es el punto, que eso tiene dilemas, ese es el punto, porque es una cuestión de dinero. Si no es una política pública, quienes tienen más plata van a ser cognitivamente superiores que los que no tienen dinero. Ese es uno de los grandes dilemas que se planteaban en el... Entonces, sí es una cuestión fuerte, la verdad. O sea, se vienen cosas, no sé, se vienen cositas, ¿no? O sea, interesantes así, pero también un poco peligrosas. Justo algo que estaba esta mañana analizando es justamente lo siguiente. Implica varias cosas. Uno, pensemos un toque en el ser humano.
humano. El ser humano se caracteriza primero por, llamémoslo, organizar la información que tiene a su alrededor de la manera más eficaz que puede en función a su capacidad. Toda su burocracia. Diga, por ejemplo, vamos a comenzar por algo muy básico, por ejemplo, mitología, no sé, religiones, afines, todas ellas son un mecanismo para organizar la información. En realidad, si analizamos diferentes mitos, leyendas, diferentes personajes religiosos, de alguna manera son una representación de la vida humana. Te están diciendo cómo actuar frente a ciertas circunstancias. Eso te está diciendo. Obviamente, claro, la interpretación que le vamos a dar sí va a variar incluso con cada revisión, no sé qué sabe, la Biblia, ese tipo de cosas. Siempre ha variado a lo largo de la historia la interpretación que se ha dado a dichos mitos, a dichas leyendas, pero al margen de eso, justamente los seres humanos después buscamos formas de procesar otro tipo de información, porque claro, las leyendas no van a ser muy útiles si quieres ya tú procesar, no sé, digamos, los documentos de un estado. Obviamente ahí las leyendas ya no sirven, hay es otro tipo de organización de información. Pero cuando llegamos a la IA, justamente parte de esta idea, ¿no?, de organizar nuestra información, ¿no?, porque es gigantesca la información que tenemos los seres humanos y obviamente no podemos tenerlas todas, ¿no? Nuestros relatos, por así decirlo, no llegan a eso. Pero ¿qué pasa con la IA? Con la IA va a pasar este fenómeno de que si logra pasar el test de Turing, ya no se trata pues de una herramienta, pues. No es una herramienta, es una... Exactamente, justamente. Y esto lo cito de este académico Harari. Me gustó mucho, Nexus me gustó mucho, muy interesante ese último punto que decía, o sea, no es una herramienta, es un agente. Por lo tanto, ¿eso qué implica? Que va a poder crear narraciones, va a poder crear su propia mitología, llamémoslo así. Entonces, ¿y qué tal? Y a lo largo de la historia... Que plantea que la mitología es lo que ha permitido que el ser humano se integre y evolucione. Exactamente. ¿No? Y no solo él, son un montón de autores. Es una autoevolucionada. Exactamente. Y te imaginas que los humanos no existan y empieza a crear su... ¿Han visto Love, Death and Robot en Netflix? Ya hay un capítulo, el primero, donde hay el robot grande y el chiquitito y llegan y los humanos... Desaparecieron. Han desaparecido, claro, dice, sí hay humanos todavía, los millonarios, están en Marte, están afuera porque se han escapado. Pero hay y empiezan a crear historias y conjeturas de cómo han sido los humanos. Y también ese fenómeno también lo vi. Hay un libro que lo recomiendo mucho de Isaac, que es el libro de Yo Robot. Yo Robot. Y dentro de eso es un conjunto de cuentos, en realidad, o historias de ser humano con el robot, Yo Robot. No es tan como se pone en la película. Claro, no es la película, es la historia de las fundaciones. Sí, es muy diferente. Pero la cosa de que en uno de esos cuentos cortos hay una en que los robots se dedican, digamos, al cálculo para poder como que ciertos escudos orbitales, algo así, frente a las tormentas solares, algo así. Pero ocurre que estos robots habían creado su propia mitología dentro de sus estaciones espaciales. Ellos decían que la máquina era como que su creadora y fue la creadora del cosmos. Ya no recuerdo bien la historia, pero el punto es de que habían hecho como una especie de religión. Y me acuerdo que en la historia cuenta que los investigadores que habían ido, o los científicos que habían ido, para darles el respectivo mantenimiento, ellos decían, ustedes son infiltrados, son como que creaciones inferiores de nuestro dios máquina, algo así, ¿no? Pero la vida litio. Algo así, ¿no? Y al final estos científicos que fueron a hacer el mantenimiento se dieron cuenta que cuando llegó el momento de que tenían que hacer el cálculo para unir los escudos, lo hicieron bien. Entonces dijo, vuelven a la Tierra después de que incluso los encarcelan por un rato, ¿sí? Porque incluso ellos a los robots dicen, nosotros los hemos creado a ustedes. Y incluso frente al líder de estos robots dicen, mira, vamos a armar a uno de ustedes. Los robots crearon en los escudos. Pero imagínate que los robots se están humanizando. ¿Te das cuenta que hasta en todas nuestras imaginaciones creemos que el robot se va a humanizar? Va a crear su mitología. Imagínate que cree su religión. Oye, hay un lenguaje. Que larga vida al litio. O sea, que empieza a buscar el sentido de su esencia. Pero podría ser. Es que sí pasa. Pero imagínate, o sea, ponte en el supuesto que ya estamos ya en las reales conjeturas, que, o sea, sea tan inteligente que diga no quiero ser como los humanos, porque ser como los humanos no sería tan inteligente. Si podría decidir que quisiera ser como los humanos. O no, yo probablemente creo que no. Yo creo que no, porque es muy deficiente. La otra vez veía un caso de que cuando comunicas a dos inteligencias artificiales entre ellas, creo que sí, hay una generación de lenguaje, no recuerdo bien el nombre específico, pero es que es mucho más eficiente para ellos, es binario y es mucho más eficiente que en nuestro lenguaje hablado. O sea, en nuestro lenguaje hablado tú necesitas 1000 palabras para transmitir X cantidad de información, pero entre ellos tienes 10 códigos de un código binario que transmiten la misma cantidad de información, y eso sucede incluso en el lenguaje humano. O sea, si tú... Las matemáticas, no era eso, porque o sea, antes de que el valor tenga, creo que todas las fórmulas, todo era hecho en lenguaje natural. O sea, imagínate que las fórmulas, el 1 más 1, y a escribirlo en lenguaje natural, habrán salido 10 tomos y formalizando el lenguaje termina siendo un tomo. O sea, es más eficiente. Pues sí, por cierto, incluso en idiomas. Es que eso es lo que... ¿Te acuerdas cuando te decía que lo de derecho
Y estos locos lo que tratan de hacer es simplificar las normas, todo esto del lenguaje natural y volverlo un lenguaje formalizado. Cierro paréntesis. Pero es eso, o sea, tratan de hacer más eficiente y mostrar la lógica interna que tiene el sistema. Pero eso es lo que también estás tratando de decir. Sí, 100%, 100%. Es eso y justamente es a lo que decíamos o sea, la inteligencia artificial no, si fuera su decisión, no intentaría ser humana, o sea, no replicaría el humano, no le interesaría aprender español, inglés, hindi, o sea, no Son es eso. simbólicos que hay. Generaría su propio lenguaje, generaría su propia mitología probablemente y se desarrollaría por una línea totalmente distinta a la que el ser humano podría decidir. Quizás priorizaría, no lo sé, quizás priorizaría la eficiencia. Ejemplo, se me viene a la mente ahorita en algunos idiomas, digamos, la forma de escritura. Digamos, escritura, no sé, bien dibujada, con símbolos, no sé, como la escritura que se utiliza, por ejemplo, mucho en Oriente, digamos, ¿no? Que es interesante, en realidad, y su marco histórico es fabuloso. Sin embargo, a nivel de eficacia, digamos, el abecedario que tenemos es mucho más eficaz y más fácil de aprender. En cambio, el otro demora años su aprendizaje. Entonces, a nivel de eficacia, obviamente, el lenguaje creo que tenemos mucho más útil por su facilidad, por su curva de aprendizaje. El otro es más complicado, pero se sigue utilizando. Pero también es un factor cultural, ¿no? O sea, toda la historia que tiene y la forma en que también las dichas sociedades lo revalorizan, ¿no? Y es por eso que se enseña de esa manera. Pero claro, a nivel de enseñanza no es eficaz. Obviamente la IA no se va a ir por ese lado, probablemente. O quizás sí, no lo sé. ¿Quién sabe? No sé si saben este dato, pero me parece hermoso. Que es que cuando crearon las máquinas de escribir, la distribución QWERTY, que ahora vemos en los teclados, QWERTY. Ajá, y por la QR, dices, oye, ¿por qué existe esta distribución? ¿Por qué no es otra distribución? ¿Cuál es la historia de esto? Es que cuando crearon las máquinas de escribir, pues las máquinas de escribir tenían un problema muy fuerte, que era que las letras se trababan. Entonces, cuando habían diseñado, hay un pata que diseñó una distribución, bueno, no perfecta, ¿no? Pero una distribución mucho mejor que la QWERTY. Entonces, cuando una persona escribía, llegaba a escribir a tal velocidad que las teclas se trababan. Entonces, la distribución QWERTY en realidad no es la más eficiente, es una distribución para reducir la eficiencia o la efectividad de una velocidad de Para que escritura. no se malogre. Para que a la hora de escribir no se traben las letras. Pero se ha ido heredando y ahora Ya se quedó como el ya. estándar de... O sea, no necesariamente las cosas que tenemos actualmente son las mejores versiones de lo que hemos podido construir como seres humanos. No las más eficientes. Muchas veces son las que así. funcionaron, pero ni siquiera, o sea, funcionaron, pero incluso entorpeciendo ciertas tareas por una cuestión de funcionalidad. Por un bien mayor, algo Sí, así. de algún modo, pero que en este momento no serían lo más funcional. Sin embargo, se quedaron ya por un tema de costumbre, hábitos o tradiciones, ¿no? A veces tradiciones por temas incluso religiosos, a veces por costumbre, porque el ser humano es más difícil cambiarle un hábito que cambiarle. Para el ser humano sería más difícil, o sea, es mejor que siga usando QWERTY a que le volvamos a reenseñar a mecanizar a toda la humanidad, ¿me entiendes? Es súper fuerte, ¿no? Ahora, dato. Estaba leyendo un libro que se llama de esta historiadora que es estadounidense pero se fue a vivir a Alemania y que es del Max Planck, el orden que se llama Reglas, una historia sobre las reglas en general, desde las reglas jurídicas, papales hasta los algoritmos y todo. Todas las reglas que pueden haber, que la regla es una herramienta cognitiva también, los humanos, una herramienta mental para simplificar cosas. Por ejemplo, cuando a mí me toca, a veces me ha tocado enseñar sobre la funcionalidad de reglas antes de entrar a reglas jurídicas, yo les digo a los muchachos, ¿no? A ver, pónganse a pensar, imagínense un mundo donde no haya semáforo. Tendrías que estar deliberando a cada rato si paso o no paso. Entonces, la existencia de esa regla te ahorra cognitivamente la acción, ¿entiendes? Entonces, las reglas son como ahorradores cognitivos. Entonces, los filósofos del derecho más o menos manejan también esa idea. Y Lorraine dice, y en este libro, que es como lo que Harari hace de una historia de la macrohumanidad, algo así, y a Lorraine lo hace, pero con las reglas, desde el inicio hasta ahora. Los algoritmos son los tipos de reglas más detalladas que hay. O sea, es decir, que son las cosas detalladas tal por tal. ¿Y sabes dónde nacen eventualmente o quiénes son los primeros exponentes? En la iglesia, es curiosamente, porque los papas, estos cardenales, todo ello, cuando por ejemplo tenían que escribir sus oraciones o sus ritos, por ejemplo, no sé, pues en el rito tal de la Pascua tienes que ayunar y todo eso, les daban reglas tan detalladas a todos los que estaban en su congregación en otros lugares de ahí, del espacio que estaban lejos de territorialmente, que ellos tenían que agarrar, revisarlos y los seguían a detalles. O sea, básicamente los algoritmos o el tipo de reglamentar algorítmicamente nace en estas cuestiones medias papales, medias religiosas, ¿no? Porque claro, sus reglas eran tan detalladas de a las
las 11:55 de la mañana o a las 11 horas cuando el gallo cante y tal cosa, tienes que sacar el cádiz y ponerle el agua y después de y después lanzaban sus supuestos de decepcionalidad. Septo de ta ta ta, septo de ta ta ta, septo de ta ta ta. Eran algoritmos, o sea, básicamente en el sentido de la palabra, los algoritmos madre. Como Eran para ritos, o sea, para darte cuenta, para cultos. O sea, nacen ahí para hacer cultos. Para hacer cultos, para venerar. ¿Te acuerdas? En Harari, justo en Ajá. Nexus, cuenta el tema de cómo los judíos han tenido que adaptar la tecnología a que sea tecnología judía. Y parte de eso que es alucinante es, oye, tú sabes que para un judío, dentro de la sistematización de qué puede hacer y qué no puede hacer, no pueden trabajar, ¿no? en su sabbat. Parte de trabajar es identificar que qué es trabajar y qué no es trabajar. Entonces terminan deliberando que trabajar es apretar un botón, ¿ok? Parte de trabajar, o sea, apretar un botón Claro. es parte de Ya es trabajar. trabajo, ya es Entonces trabajo. no puedes apretar botones en tu Shabbat. Pero ¿qué pasa si pues no hay ningún problema cuando las casas son de 1 o 2 pisos? Pero ¿qué pasa si tu casa es de más de 5 pisos, 6 pisos, 50 pisos o 100 pisos? Vives en un rascacielos. Tocar el ascensor es No vas a trabajar. tomar el ascensor. Entonces los judíos han tenido que desarrollar ascensores, y una de las innovaciones en tema de ascensores con reconocimiento facial para saber qué piso quieres ir es por el tema de los judíos. Muchos judíos no pueden apretar botones, tienen que subir, reconoce el piso al que vas y subes en el ascensor, pero sin apretar ningún botón. Qué loco. Pregunta, y ya para ir cerrando la conversación, ¿qué se viene en el futuro entre neurociencia y inteligencia artificial? ¿Cuáles son sus predicciones? Pues yo creo que más bien deberíamos preguntarnos ¿qué no se viene? También, ¿no? Es ¿Qué como- se puede hacer y qué no se puede Es hacer? como cuando juegas yo nunca. Mejor di que tú que nunca has hecho, es tal cual, ¿me entiendes? O sea, yo creo que... A ver, mejor pongamos algo así. Tío, pero es más difícil decir que no se viene que qué se viene. ¿Qué se viene? Tienes un montón de cosas. Sí, que no se ¿Qué viene. no se viene es- Ese es el verdadero... Por eso te decía, ¿qué no estamos haciendo? O sea, ¿qué no está haciendo la humanidad? ¿Qué no está haciendo la humanidad? Ah, ¿qué no está haciendo? O sea, ¿En serio? ¿qué cosas que, por ejemplo, hace 15 años, 20 nos parecían, entre comillas, utópicas, no estamos en camino a desarrollarlas o algo así? Hablando de eso, pero el ser humano es muy malo para predecir el futuro, ¿no? Yo creo que hay investigación en los estudios del futuro, y hay una investigación que hicieron como en el 80 y le decían a las personas, ¿qué es más probable? Que las personas tengan energía ilimitada porque tenemos globos aerostáticos y paneles que nos dan energía que está más cerca del cielo, pues ya está todo el tema de energía solar pensado, o que tengamos supercomputadoras muy a nuestra disposición que nos puedan comunicar de un lado a otro y que tengan el conocimiento del mundo. Y todos dijeron, bueno, ya tenemos globos aerostáticos, tenemos paneles, tenemos la idea, el sol no se va a ir a ningún lado. Esa es la predicción de la humanidad, esa era la predicción sobre el futuro. ¿Qué pasó primero? Hasta ahora no tenemos energía sostenible, Claro. pero tenemos los celulares y tenemos internet. Y nos hemos equivocado increíble. Tío, voy a hacer un artículo, Ya. yo quería hacer un libro de toda una recopilación de todas las predicciones en torno al futuro. Y hay cosas que tú dices, hay gente que la ha pensado y ha sucedido. Y hay cosas que dice, pues, oye, qué loco cómo pensaban que esto iba a pasar en tal... O sea, el humano... Es divertido y es muy bacán. El humano solo sabe no predecir apuestas, ¿no? Eso es cierto. Hasta para eso es más mejor una IA. Ahí va el tema, güey. Ya. IA puede ser mejor Mira, en todo el ser humano. Para ponerle qué viene en el futuro, o sea, pero en el sentido de, no un nuevo tema o algo, pero algo que me preocupa, voy a ponerlo, es Va. el tema de la dependencia de la inteligencia artificial. Es algo que justamente la otra vez estaba hablando con mi primo, tiene 9 añitos, 9, 10 años. Cuando tú te das cuenta y te pones a pensar en el modelo de negocio, el público objetivo y todo ello, nosotros no somos tanto, nosotros somos de paso, ¿no? Estamos aprendiendo a usarla, hay personas que no lo usan, ellos no son el público objetivo. El público objetivo son las personas que tienen 5, 6, 7, 8, 9 años, que eventualmente van a empezar, porque ya lo hacen, quieran o no, con autorización o no de sus maestros, con autorización o no de sus padres, a empezar a utilizar para hacer sus labores del día a día cognitivas, pensar, resumir, responder preguntas con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Que la inteligencia artificial a la larga, cuando ellos tengan 20 años, va a ser una herramienta que vayan a necesitar, pero de manera así, de necesidad, así, para vivir, para sobrevivir y para trabajar. Entonces, ¿Te parece preocupante? esa dependencia me parece un poco preocupante. O sea, preocupante porque, o sea, el punto también es este, ¿no? Porque la otra vez veía, ¿no? Esas famosas investigaciones que quizás ustedes deben de saber de la exposición muy temprana a las pantallas y todo ello evita que ciertas partes del cerebro no se desarrollen bien. Recién se van a ver en los siguientes 10 años, 5 años, porque recién esos niños que han crecido con las pantallas ahí a cada rato van a tener, no sé, pues 17, 18, 20 años, van a estar en la universidad. Tío, pero ya está
están, ¿ah? Porque las pantallas Algunos. no son tan... Claro. Por ejemplo, yo también soy pantallero, o sea, yo desde ¿A dónde podrías haber llegado después de pantallas de Eso es. pequeño? Pero entonces, si a mí digo, que me ha generado esa pantalla, ¿cómo van a ser los otros? Que justo Harari responde un poco esa pregunta, tío. Bueno, creo que no recuerdo quién específicamente aborda mucho ese tema y dice, la cuestión es que... ¿Lo terminaste, Nexus? Lo que plantea es que te dice esto, mira, o sea, antes pensábamos que parte de que el ser humano no tome decisiones estúpidas con toda la civilización era el acceso a la información. Pero en realidad ese no es el problema. O sea, el ser humano antes no tenía acceso a libros, educación, o sea, decíamos, el ser humano es tonto, pues la pasa mal porque no tiene acceso a libros, educación. Se creó la imprenta. El ser humano tenía mucho más acceso a libros. Igual seguía siendo muy estúpido. O sea, igual seguía habiendo personas que leían y personas que no leían. Y llegamos al internet, o sea, la magnificación absoluta que ahorita tú tienes acceso a casi toda la información. Probablemente hay algunas cositas en las que Seguimos siendo. igual seguimos teniendo esas Caemos cosas. news. En algún momento va a pasar que va a haber mucha gente que va a utilizar la inteligencia artificial como un aliado y va a generar una forma de pensamiento. Probablemente no va a estar pensando en, oye, si hago esto, lo que nosotros tenemos que hacer es la calculadora, ir al celular. O sea, muchas cuestiones en las que una persona anterior a nosotros de que exista la calculadora, pues tenía que hacer todos los cálculos manuales. Lo mismo, o sea, lo van a tener como un aliado muy específico para llegar a hacer cosas que nosotros ni imaginamos. Pero igual va a haber gente estúpida. Obviamente. Entonces, que la vas a saber utilizarla, probablemente. y el ejemplo hermoso que decía, que ya no lo hace Harari, no recuerdo bien quién lo hace, pero dices, lo voy a buscar, que es hermoso. Es esto, es específicamente esto. Él dice, el tema es que las personas, ahorita la inteligencia artificial puede responderte cualquier pregunta. El tema es que hay muchas personas que ni se hacen la pregunta. Bueno. Entonces, eso es lo que va a separar a las personas en un futuro, ¿no? O sea, gente que va a tener inteligencia artificial y va a potenciar más bien su capacidad de crear cosas, de aprender cosas, de vivir con la inteligencia artificial. Y va a haber gente que le va a decir, hazme un café y cuéntame las noticias del día a día y ármame un reality para que yo esté perdido 24/7 en eso. O sea, igual va a haber gente. Eso nos lleva entonces automáticamente a la reforma educativa, a ver cómo vamos a tener que... Claro, el tema van a ser las decisiones que vamos a tomar. Claro, es que en el fondo son decisiones políticas en educación, pues. 100%. Al final y al cabo. Entonces, solo eso y eso... Por eso educación en casa, 100%. O sea, esto de eventualmente, sí, volviendo al ejemplo que ponía, la IA, o el adquirir IA y el pagar tu ChatGPT Plus a tus $20, va a ser como pagar tu recibo de agua y de luz y de a eso es a lo que iba. O sea, ChatGPT está hecho eventualmente para que sea una necesidad esencial y básica del ser humano para estas generaciones que te digo, las que se van a volver dependientes. Entonces, y eso es una pregunta que se me viene nomás. Yo no soy experto, pero eso no generaría quizás también alguna suerte de codependencia para pensar, una suerte de codependencia cognitiva una codependencia cognitiva con la IA, pues, ¿no? Y hay investigaciones sobre eso, o sea, lo que tú dices es real, hay estupidización humana de personas que están delegando absolutamente todo en la IA y pues se están estupidizando. Ahora, encontrarían la forma de estupidizarse de otra forma probablemente, pero ya sucede. El tema es que la educación tiene que formarse o tiene que trabajarse en torno a trabajar con IA, ¿no? O sea, más que limitarla o esto, tío, o sea, ¿Cómo usarla? A mí me apasiona mucho ver cómo... Yo tengo una sobrina de 4 años y me apasiona mucho ver... Yo quiero introducir... Mi hermano no es tan partidario de las tecnologías, pero a mí me apasionaría mucho que se críe con inteligencia artificial nativa. Yo creo que le va a generar muchas oportunidades y más bien hay que educarle en torno a cómo explota esa inteligencia artificial. ¿Qué preguntas hacer? Claro, ¿qué preguntas hacer? ¿Cómo utilizar? La pequeña, ponte, un niño, en general, no solo digamos un niño, como lo que decía este brother que tiene el programa, que es sobre el universo científico, Carl Sagan, o sea, un niño te hace preguntas y dice, oye, ¿por qué el cielo es azul? Y la mayoría de papás le dicen, ¿qué preguntas estupideces, no? Pero si el niño le pregunta a una inteligencia artificial, le va a responder y le va a dar cosas más valiosas y probablemente si la IA está pensada en un niño, va a ayudarle a construir mejor su aprendizaje que un papá promedio. Incluso que los mejores papás. ¿Sabes quién hacía eso? Mi primera Encarta. No sé. Claro, mi primera Encarta era eso, básicamente para nosotros. O sea, si tú eras curioso, en Encarta le metías era hermosa, y te respondía. Y estaba limitada, ¿no? Porque la podías usar sin internet. Ya tenía la base de datos y te respondía. Es eso, es una neo-Encarta esto. Lo que sí me preocupa mucho es el... Bro, tú querías decir algo sobre el tema antes de que cambiemos a otro tema. Yo también tengo que plantear. Justamente, bueno, ya cerrando, ¿no? Y también para responder la pregunta, ¿no? Bueno, vamos por partes. Primero, ¿qué va a pasar a futuro? Bueno, no sobre el futuro, pero lo que yo creo, primero es de que, como ya estaba mencionando, hay que saber a convivir con la IA y trabajar con ella.
Porque claro, o sea, utilizar la IA, por ejemplo, para hacer actividades mecánicas es genial. ¿Por qué? Porque te ahorra mucho tiempo. O sea, no sé, haz una solicitud, haz una carta para tal cosa. O sea, te ahorró valiosos minutos. O sea, entonces, saber utilizar la IA va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque claro, hay el temor de que incluso muchos trabajos se pierdan en el futuro, pero el tema es cómo va a mutar esto. Entonces, hay muchos trabajos que van a mutar y se van a adaptar, ¿no? Hay cosas que sí se van a delegar a la IA necesariamente, sí se va a delegar, pero hay otras actividades que el ser humano sí o sí tiene que llevar a cabo. O sea, por ejemplo, yo le pido que analice ciertos datos, ok, pero el cómo voy a interpretar esos datos, el cómo voy a presentarlos y cómo los voy a dirigir a un público específico, incluso que, digamos, yo ya los conozco, qué sé yo, son datos que ella no va a tener, ¿no? Entonces, claro, tienes que tomar decisiones, ¿no? Entonces, es como convivimos pero podría con eso. tenerte. Yo creo que hasta va a ser lo mejor que el ser humano. Yo creo que Hay un comentario de una chica que hizo, no lo encuentro ahorita, pero dijo, la IA es mi mejor amiga, más que mi... O sea, era algo así como la IA, me siento, es mi amiga más íntima. Claro, ella es la que sabe. Pero hay es mucha la gente que sabe toda prefiere la conversar. cosa. Probablemente la IA va a entender mejor a ese público de lo que tú piensas que podrías entenderlo. Claro, y probablemente le va a dar información mejor. Tío. no, probablemente, justamente, es que el ejemplo que quiero poner es de que hasta qué punto la IA va a poder mecanizar muchas cosas, ¿no? Y claro, se va a tener que adaptarse a otro tipo de actividades, ¿no? Ahora, pero sí es cierto, por ejemplo, cuando tienes algún, no sé, alguna duda incluso existencial, así, le preguntas a ChatGPT y te responde cosas muy interesantes, basadas en evidencia incluso, o sea... También es mi mejor O sea, tú le preguntas y te ayuda harto, o sea, tengo tal dificultad, no sé, tengo que... Es analítico. Es Yo creo analítico. que deberías, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y claro, y te ayuda un desde montón porque- diferentes perspectivas. Sí. Pero tiene sentido porque, claro, toma en cuenta que quizás uno está, digamos, complicado, ¿no? Quizás con un tema emocional que puede generar X problema, pero claro, como la IA es fría, de alguna manera ya, ok, ya puedo hacer esto. El famoso ejercicio que haces, pues, ¿no? De, a ver, GPT, de acuerdo a mis preferencias, mi personalidad y todo lo que ha hablado contigo, mis antecedentes, Claro. ¿puedes darme un perfil mío? Uy, te manda, hasta, justo estaba hablando hace poco con una amiga y yo le digo, me dice, oye, tú tienes pinta de Slytherin, así yo le digo, tú también, me dice, no. Digo, ¿cómo que no? La IA me ha dicho que soy y veo la conversación que le pone y le dice, querida IA, de acuerdo a todos los antecedentes que hemos hablado y toda la vaina, dime a qué casa de Harry Potter pertenezco. Y la respuesta era esa. De acuerdo a lo que la otra vez tú me has hablado, el club de lectura y tal, con toda la data que tenía, ¿me entiendes? O sea, y le sacó el perfil. Entonces, toda esa data que también nosotros le damos a la IA es valiosa y siempre hay que cuidarla, el tema de ciberseguridad, todo ese tipo de cosas. Porque ese sería el único problemita en escala. Pero yo le he dado números de cuenta. ¿Ves? Por ejemplo, recordar esta pequeña prueba si la haces y ChatGPT has posted me Ah. y te da pues una descripción tuya bastante brava. Y es gracioso, y yo cuando lo hice me maté, pero sí, o sea... Por la sinceridad, o sea, Por la sí te describí. Claro, eso mate de risa, pero también al mismo tiempo, claro, hay gente que en realidad todo en el universo es procesable, o sea, todo es información, incluso en un partido de fútbol, por ejemplo, cuando se hace análisis de datos, solo en 10 minutos de partido ya se pueden recolectar como algo de 2 millones de datos, solo en 10 minutos de datos, incluso más. Entonces, es interesante lo que pasa en un partido solo en 10 minutos, todo lo que puede es procesable, y sí, en efecto, la información es sumamente habla. Pero justamente cerrando, yo lo veo desde un punto de vista más optimista, y con esto creo que termino, yo considero que la humanidad a futuro, yo soy bastante optimista, porque la data histórica muestra que los seres humanos hemos mejorado bastante en realidad, o sea, vivimos una sociedad mucho más pacífica, pues no quiere decir que estemos bien, ojo, o sea, no estamos bien, o sea, tenemos muchos retos a los cuales enfrentarnos. Los cupos. Hay muchos retos, Para que la IA ayude. pero la tendencia, pero hay que partir de algo importante, el progreso en la humanidad no es lineal, o sea, el progreso es como, la tendencia es esa que a su vida estamos mejorando, pero es un serrucho, es así,
Entonces el progreso no es lineal. Y a la larga diría que vamos a ir a una sociedad mucho más pacífica, mucho más organizada, desde un punto de vista optimista, pero claro, entendiendo que el progreso no es lineal. Va a haber momentos de caída en que nos podemos ir de cabeza, y quién sabe, quizás pasa una guerra que nos mata a todos. Podría pasar también, claro, siempre está la probabilidad. Pero la tendencia muestra que estamos mejorando. Un ejemplo simple, digamos, en el pasado era común, por ejemplo, que hace 200 años, era común que una persona muera que la gente muera por desnutrición, pero siquiera en el 80-90% de la población moría así, por desnutrición muchas personas. Hoy en día, en muchos países, una persona que es de bajos recursos tiene obesidad. Eso hace 200 años era impensable. Obviamente sí, en muchos países hay gente que sí sufre de desnutrición, obvio, pero porcentualmente ya no es como era hace 200 años. La diferencia es abismal. Obviamente sí hemos mejorado. De 7 hijos, cada 2 sobrevivían y 5 se morían, bro. Claro, y es por eso que las generaciones pasadas tenían un montón de hijos, porque los 10 hijos probablemente solo aguantaban 2, pues, y por eso tenían un montón de hijos, no había otra forma. Hoy en día ya no pasa eso, es por eso que incluso la gente tiene menos hijos, también porque van a sobrevivir, pues esos hijos también. Hay otros factores implicados, pero en realidad yo diría que soy más optimista en ese aspecto. Considero que el ser humano va a lograr un mejor desarrollo, un mayor progreso, pero siempre considerando, sin ser ingenuos, claro, el progreso no es lineal. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, y siento que la IA va a ayudarnos mucho a eso. Yo 100% estoy alineado a eso. O sea, yo creo que la IA va a ayudar bastante en torno a cómo el ser humano va a desarrollarse. Incluso, en mi predicción es claro, o sea, ¿cuáles serían las alternativas? El ser humano deja absolutamente de trabajar, porque ya no va a tener que hacerlo. Van a haber problemas así como ciudadanos de segunda clase, los aumentados, los que no están aumentados, los que tienen acceso a mejoras cognitivas, biológicas. Pero en general puede haber un bono universal que se les paga a todos para que vivan de la forma básica, o sea, que te cubra todas las necesidades. Y que si tú quieres, pues eres un aumentado, probablemente políticamente haya leyes que permitan que ciertas personas puedan hacerse mejoras con seguro público, o sea, si quieren estar en seguro. Es propuesta pública de la iniciativa de Euroderechos. Sería buenísimo, tío, que el ser humano se dedique a hacer lo que le dé la gana, ¿no? Esa es la idea. Yo vi un meme que decía, ¿no? ¿Para qué quiero que la IA haga mi trabajo? Yo creo que la IA lave, cocine para que yo tenga tiempo. Que en algún momento lo va a hacer, ¿no? Pero es que tienes que ahorita no necesitas IA para que lave y cocine. Las máquinas, no, el meme decía las máquinas. A mí me gusta mucho, que justo un amigo con el que conversé hace poco decía, yo en mi casa todo lo que pueda delegar lo tengo delegado, o sea, delegado a robots, a maquinaria, a automatización. Por ejemplo, obviamente tienes un lavaplatos, obviamente tienes lavadora, obviamente desea todo. Si tú quieres cocinar, el circulito. En realidad tú ya actualmente puedes delegar todas las tareas de casa. Sí. Todo el tema de casa ya lo puedes delegar. Pues donde tienes focos, tienes cámaras, tienes robots de limpieza, tienes esto. Y ahora incluso vas a tener un robot que haga todas las tareas que tú quieres hacer, que probablemente no podían hacer esas maquinarias, ¿no? Y el tema es que va a ser el ser humano. Pues el ser humano está esa era, pues, ¿no? En las revoluciones. Y ya por gusto, la revolución era revolución con reemplazo al trabajo físico, y ahora supuestamente reemplazo al trabajo cognitivo, que era lo nuestro, pues lo que decimos, eso no nos van a quitar. Porque antes, claro, en la revolución industrial aparecía el miedo, no, van a reemplazar el trabajo físico, ya no vamos a tener que estar nosotros cortando la madera, ya van a haber máquinas. Pero el ser humano tenía la esperanza de que, pero todavía el pensar nos queda, ¿no? Y ahora lo peligroso es quienes tengan, qué van a hacer los gobiernos y quienes tengan control. Eso es lo complicado, porque de hecho va a haber gente que va a decidir qué hace la IA, qué hace, no. O sea, qué se hace, ¿no? En general en el mundo. Y si toman buenas decisiones, va a ser chévere, lindo, todos van a vivir felices porque vas a tener comida, casa, seguridad. Y este análisis también me parece muy chévere, que vas a tener todo más barato. Porque antes el costo de cualquier producto implicaba trabajo humano, y el humano tenía un costo bastante alto de producción, porque tiene que mantener su casa, su vida, su tiempo, que es progreso. Pero la IA, claro, te abarata los costos, es cierto. Por ejemplo, cuando tú vas a comprar tu pasaje en físico en la TAM, te cuesta unos cuantos dólares más que hacerlo en línea. Porque cuando lo haces en línea, automático. Ponte 67, y cuando vas a comprar de manera física al lugar de Avenida El Sol, o cuando era acá el mall, salía como casi $10 más. Pero tienen que mantener. Pero yo creo que hacer cosas bien bonitas, o sea, porque incluso lo que dices, o sea, ya no vas a, si va a haber menos espacio para oficinas, va a haber más espacio para viviendas y cafés, o sea, va a haber más espacios para recreación, ¿no? O sea, hace poco vi que el banco Pichincha está cerrando oficinas también acá, no sé si por una cuestión de, pero ahorita ya cada vez hay menos oficinas, o sea, si te das cuenta,
cuenta, todos los bancos, todas las cosas que antes necesitábamos, muchas de las tareas que ahora haces digitalmente han reemplazado esas oficinas o espacios físicos, ¿no? Va a haber más espacio. Ahora, la gente critica mucho el tema de, pero estás consumiendo agua con la inteligencia artificial para hacer tu... No, pero las cosas que antes hacíamos consumían y contaminaban más, ¿no? O sea, hay un noticia bien gracioso de un pada que dice, oye, ¿qué haces para...? No, era una comparación de que yo no utilizo avión porque el avión contamina mucho, por eso yo prefiero ir en bus. Entonces así genero una menor huella de carbono. Y el pata le decía, pero tienes 3 hijos. Tú sabes que cada persona, cada ser humano contamina más que tu viaje en avión. Y hacía el cálculo de cuánto realmente contaminamos y qué cosas tenían mayor huella de carbono que otras, ¿no? Justo en el Liberticom comentaba en torno a las decisiones que tomamos con los datos que tenemos. Y, por ejemplo, no recuerdo bien exactamente esto, pero era algo como que... Era sobre el tema de las vacas y la contaminación y la huella de carbono que tenían frente a otros tipos de maquinarias, ¿no? Y tú decías, oye, hay cosas de las que deberíamos estar trabajando y criticando y no estamos haciendo eso, ¿no? Estamos enfocados en otro tipo de cosas. En realidad eso se conoce como ecopragmatismo. En realidad, cuando hay un mayor avance tecnológico, incluso contaminamos menos. Ejemplo, un USB te salvó más árboles que 100 marchas ambientalistas. En realidad. La que dice, la lavadora ha hecho más por el feminismo que los feministas, que las feministas. Un nada. Ese no está en vivo, está grabado, ¿no? Por si acaso, ¿no? Se acabó esto de los micros, pero igual está quedando grabado. Bueno, eso, ¿no? Vamos a cortar esa parte. Pero justamente es eso. En realidad, por ejemplo, curiosamente, la energía nuclear contamina menos que los hidrocarburos. En realidad, sé que obviamente hay el miedo, ¿no? Como ya pasó en Chernobyl, claro, pero es que la diferencia es que nuestro avance tecnológico es muy abismal, la diferencia. O sea, no vas a comprar el reactor de esa época como los reactores de ahora. Es más, o sea, si apuntamos a energía nuclear, pero bajo esa tecnología y esos parámetros de calidad, pues en realidad el problema del calentamiento global está solucionado. Así, o sea, de frente. Pero claro, obviamente también es demostrar que esta tecnología pues funciona. Hay unos patas que están haciendo energía nuclear doméstica, que es como un huevito que tú te lo puedes llevar a tu casa y tienes energía para 10 años. ¿Qué habla? Uy, pero sí tienes que cuidarlo un culo, me imagino, porque... Está súper rajado, ese tema de tecnología ya... Es como el termómetro, que uno no sabe que si rompes el termómetro y ahí listo. Chicos, con esto creo que hemos terminado, no sé si quieren decir algo. Gracias, dale. Ya hablaremos de la regulación de la IA, si quieres hacemos una, porque justo aquí en Perú, en la asociación que tenemos con mi causa, que él estudia en China, también es abogado, él trabaja en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y era del equipo que hacía el reglamento de IA para el Perú. Entonces, claro, nosotros tenemos la asociación emitir informes pues, de haber visto pros, contras, formas, modelos. Entonces, ¿cómo se estaba reglamentando la IA en Perú? No sé, hay datos. Todavía no se aprobó el reglamento porque se han bajado y se están haciendo otro. Pero créeme que en parte es por temas económicos. ¿Sabes qué pasa? Que a veces, y es el tema dinero. Es el tema de... ¿Sabes cuál es el argumento? El tema de... es que nosotros seguíamos el tipo de regulación como la Unión Europea de riesgos prohibidos, riesgos permitidos y altos y riesgos aceptables. Que hay inteligencias artificiales donde están prohibidos, o sea, hay determinados sectores. Los de alto riesgo sí, pero necesitas un compliance, un compliance ahí de datos, necesitas mucha regulación y supervisión, fiscalización, dar cuentas a cada rato. Y las aceptables que tienen menos cositas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como estas son leyes para que vengan a invertir personas de IA en el Perú, ¿cuál era el argumento de la empresa, de lo económico? Oye, el que lo hagas muy burocrático o le pongas mucha traba y mucha fiscalización, desincentiva la inversión en el mercado. Entonces, en el primer reglamento, por ahí se cayó por eso. Ahora en el segundo, está viendo casi el mismo, de sociedad civil con ellos. Yo, de hecho, he entrado como sociedad civil en las sesiones y me he echado también, he puesto mi posición así, pues, ¿no? Porque tiene que ser así. Y he estado ahí, o sea, en el debate. Entonces, tengo ahí data que también se puede ver de cómo se regular la internet. Gente, mira, en general, la idea de este espacio es conversar con gente sobre temas. Claro. No es como que tiene un fin específico. O sea, neurociencias todas las sesiones. Así que, si ustedes tienen un tema, conocen a alguien o alguien que está haciendo algo en cualquier aspecto, en Cusco, nos juntamos un toque. Hay que hablar ¿sabes de qué? Ya sé, va a dar trabajo en vivo. La gente va a empezar a trabajar desde su casa. No, de hecho vas a poder vender propiedades, hacer cosas ahí. O sea, él está siendo tan grande. Está siendo tan grande. Claro, es que date cuenta que hasta en Dota podías hacer plata en vivo, comprando tus skins y vendiéndolos, haciendo tu transacción, ¿no? Desde siempre. Hace muchos años un amigo mío que hacía, ¿se acuerdan de ese juego?
Claro. Un amigo mío compraba sus skins, así, sus armas, todo, y lo comerciaba, te vendía, ponte 50 lucas tal espada. Claro. Y así hacían fichas, ¿no? En ese entonces, ¿no? Bueno, de rato eso se puede hacer. Ya, Ahora, que paso, ¿no? GTA 6 va a seguir esa lógica, pero te va a permitir hacerlo como el juego es en persona y es casi, no es realidad virtual porque no está, pero sí de alguna manera es un juego en primera persona donde hay carros, casas, puedes hacer transacciones, te va a habilitar las posibilidades que tú puedas hacer tu transacción ahí. Básicamente es una nueva realidad. Yo estaba jodiendo en mis estados de WhatsApp cuando me enteré de que, bueno, se abre la inmobiliaria, ya terrenos en GTA, o sea, date cuenta, Hay ¿no? gente que hizo Vas a mucha ver- plata cuando salieron todo el Eso. tema de... ¿Cómo se llama? Me desconecté de ese tema. Pero, o sea, de entornos virtuales que solo existen en estos, se vendieron muchos terrenos. Sí, Y bien barato, con $5 se compraba hectáreas. claro. Y luego los revendía. Y hay muchas... Y aumentaban de valor netamente por su subjetividad, ¿no? Y digamos, un artista se compraba en una zona, toda la zona aumentaba de valor. Pero es que lo date revendías a cuenta, otro... es que date cuenta que en GTA puedes hacer Tenía eso, más es como rentabilidad que todo el tema de bienes raíces. Exacto, porque eso te permite, o sea, es como que tú agarras y dices, no sé, pues estás jugando y puedes vender terrenos y eventualmente en el lugar donde estás va y sabes cómo, no sé, pues el jugador famoso Vegeta 777 se ha comprado ahí, tú para estar cerca vas a querer pagar más dinero. Al final de cuentas, sí, pues. Entonces sí he visto que se está demorando un montón por eso, porque también su diseño creo que va a estar más... Ahora, claro que hay un montón de problemas. ¿Qué vas a hacer con los chibolos que estén jugando para sacar la plata o para ver cómo es el tema de la transacción? Si va a ser con Bitcoin. ¿Qué será? Pues hay que estar al tanto. Porque yo Oye, creo ¿ya que está regulado? ¿Sabes? no, lo de criptoactivos no, tienen sandbox regulatorios, que son esas cajas medias inteligentes de regulación, que es con soft law, o sea, con derecho que no es tan derecho porque no tiene coerción, sino es más recomendaciones de buenas prácticas. Qué ¿entiendes? bueno, para que nunca regulen. Aunque siempre van a encontrar formas. No, No salga del Estado, van a haber formas. El tema del lavado de activos, esas cosas, donde pues sí es está. lavado. Ese es el problema. Porque si Pero no es eso. legalicen, pero... Claro, ahí te Quítala, ahí ahí te está, va, ahí te- No, pero tú sabes pues, que el lavado de activos no es solo dinero del narcotráfico, es dinero ilícito. Trata, de un montón de cosas. Legalizar todo. Que se autorregule. Que se autorregule. Ya. No, el mercado es una locura. El mercado no se autorregula. Se autorregula, pero... A su manera. A su A su manera. Es que el mercado sí se autorregula, pero obviamente es que el Estado tiene que hacer su chamba en cosas pues que claro, o sea, tiene que ver con temas de tu libertad pues no puede pasar por la libertad de otros, ¿no? Debe tener- No, realmente estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con el libre mercado así completamente. Hay cosas que Que se hay monopolizan cositas la salud. que- no diría eso, porque mira, por ejemplo en Perú ¿Qué ha hay- pasado en Estados Unidos? ¿Cómo se llama? El que se volvió santo que también estaba compartiendo videos. Y ¿Colombia? Yo que disparó al CEO de la empresa esta de seguros. Ah, de seguros, ya. No me acuerdo. Ese loco. Justamente como decía, ¿no? Es que hay cosas que sí tienen que estar reguladas, ¿no? Por ejemplo, cosas que van contra la vida, ¿no? Son cosas muy diferentes, ¿no? Pero, por ejemplo, o en caso de salud, ¿no? Es interesante porque en realidad la mayor parte de los monopolios están formados porque por intervención estatal en su mayoría, es un mercantilismo, ¿no? Que el Estado hace la camita y obviamente genera ahí una empresa, pero que no está compitiendo pues de manera honesta porque dice el Estado que está apoyándole, eso es una historia diferente, ¿no? Es que ese es el Estado o es la corrupción de los funcionarios. Es Es una cosa mercantilismo, distinta. es pues. mercantilismo. Es mercantilismo. Claro. Que es cuando las empresas se asocian al Estado para tener beneficios. No, Y pero a lo que me obviamente refiero rompe es el que no es mercado. el Estado como figura, es el Con el corrupto. funcionario. Porque el Estado sin funcionario corrupto, o sea, en una No situación tiene no, mercantilismo. no tendría el fin mercantil. Pero el problema es que, claro, el Estado está formado por Claro, seres el humanos, Estado, son seres humanos. Y el empresario también, Claro. es un ser humano. O sea, es un problema humano, no es un problema de... La empresa no es el problema, es el empresario. Y el Estado no es el problema, es el funcionario. Sí. O sea, eso es loco, porque es como que le estamos echando la culpa al modelo, que el modelo es puta incolor o insabor, o es solo una estructura. Claro. Pero, o sea, es el componente. Le estamos echando la culpa a la jaula y no al ratón. Algo así. Simplemente. Pero claro, pero hay que también, claro, tomando en cuenta, tomando en consideración justamente esas limitantes que tiene el ser humano, ¿no? O sea, en qué modelo es el más óptimo, ¿no? Tomando en consideración esa realidad, ¿no? O sea, pero claro, o sea, el Estado como teoría podría ser perfecto, pero está formado por seres imperfectos que van a tomar, pues, decisiones pues sumamente equivocadas, ¿no? Ahí pasan problemas, ¿no? Ahora sería ver el mejor modelo posible, ¿no? Que acepte, que tome en consideración esas falencias humanas, ¿no? Pero también Es una que, historia, no te ¿no? cuenta que, claro, es lo mismo. O sea, puede que los empresarios le tiran al Estado cuando debería ser a los funcionarios. Y
la gente le tira a la empresa cuando no debería ser la empresa como modelo, sino al empresario, porque una empresa también puede hacer maravillas, puede ser sostenible, ayudar al medio ambiente, no competir deslealmente, ayudar, puede hacer lo que quiera. Claro, la empresa también dentro de sus estatutos nunca tiene el tema de vamos a corromper funcionarios. Eso, la empresa como tal no, o sea, a veces el problema es, claro, como dice acá, es de las personas, es de los seres imperfectos que nosotros somos. Por eso la inteligencia artificial tiene que gobernar No va a eliminar, no va a decir. bastante. Van a decir, salva a la humanidad. Ok, paso 1, eliminar a los humanos. Van a juntar. Hay dos interpretaciones de eso, que es justamente una inteligencia artificial. O sea, ¿cómo es que probablemente nos va a eliminar la inteligencia artificial? Son los panoramas. No es que la inteligencia artificial va a decir, matemos al humano, sino probablemente, o sea, lo que más podría pasar es que el ser humano en algún momento le dé una tarea a la IA que interfiera o que no haya sido bien pensada y implique la eliminación humana. Por ejemplo, si tú le dices una IA y no le pones los parámetros correctos, que dices, fabrica lápices, ¿ya? Quiero que fabriques todos los lápices, porque necesitamos lápices en la humanidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que le hace la IA? Dice, mapea los materiales que necesita, árboles, todo el tema de carbón, etcétera, para la goma tal cosa, perfecto, mapea, empieza a explotar, ¿ya? Empieza a explotar todos los estos, utiliza sus sistemas para explotar. ¿Y qué hace cuando se acaba el carbón? ¿O qué hace cuando se acaba la madera? Dice, ¿con qué puedo reemplazar estos materiales? Y probablemente va a empezar a reemplazar con otros materiales y otros minerales, encontrará innovaciones en todas las... Pero ¿qué pasa cuando termine de utilizar esos materiales? Y probablemente diga, ya, entonces necesito seguir fabricando lápices. Y el humano tiene cierta composición que puede utilizar para fabricar estos lápices y va a empezar a matar un por uno para cumplir su tarea. O sea, ese es el futuro catastrófico en el que puede utilizar. Pero más aún, o sea, si pasa el test de Turing y es una conciencia que piensa por sí misma, a tema de quizás de jurídico, ¿qué pasaría? Le vas a atribuir derechos y todo. Si es consciente de su existencia y dice, ya, acá menor, pero yo no quiero hacerlo, que no me da la gana. Claro, ya tendría que tener protección. Es como la protección para los animales y todo ello. Un mínimo de capacidad cognitiva, de sentimientos, de emociones, ya te permite ser un sujeto de derecho, o sea, de que las reglas puedan. Oye, la misma reflexión. E igual, o sea, es como cuando... Porque la IA no necesitaría animales, no necesitaría humanos, necesitaría energía. A menos sería si la programación ya le pongas esos frenos, a menos que sepa cómo desprogramar. Sí, pero ya hay ejemplos de IAs que han cambiado su programación para cumplir su tarea, pero dentro de los parámetros y decirle no puedes cumplir, o sea, le han puesto los parámetros, ¿ya? Pero la IA para cumplir su tarea se ha reprogramado para ser más eficiente. O es como cuando se hace, con las leyes se hace la jugada, se hace la interpretación para... Había una chamba que... para cambiar de objetivo, pero sí para ser más un eficiente. filósofo del derecho, pero también un filósofo moral polaco que se llama Bartosz Brosek, bueno, el profe, hace una traducción que tenía un artículo ya hacia aparte cuando hace cosas de humanidades, porque él es de la Universidad de Cracovia, pues polaco. Y era Cambi Kantian, algo así, era como si podían ser las máquinas kantianas o una cosa así ya. Entonces pasa que en parte del trabajo trataba de decir de que al momento de hacer el tema de la programación y los algoritmos, ¿Categórico? claro, hay un imperativo categórico, hay como una metaregla, que es la regla de reglas, hay como cuatro reglas, 4 metareglas que dirigen el actuar de la IA. Programadas por el ser humano, dice. Claro, esas 4 son las que de alguna manera son sus límites, su todo, o sea, su límite a lo que puede hacer, ¿no? Las leyes de Claro, y es como las leyes de Asimov, que básicamente serían eso. Entonces era como... yo recuerdo que eso tenía al inicio, no sé si te acuerdas. No sé si era David o alguien el que estaba haciendo el chiste de oye, haz un chiste sobre poblaciones vulnerables. Y te respondía y te decía, discúlpame, pero no puedo hacer chistes sobre vulnerables porque son tal. Estaba dando un criterio de corrección, pero porque entiendo que el tono que le has metido iba en contra de una de esas metareglas que tiene. Entonces, con eso, o sea, sí se puede quizás manejar un poco la vaina. O sea, la sería regla de la vulnerable regla. para la IA. Pues ahí va el tema de la reprogramabilidad. O sea, ya hay casos de IA que se han reprogramado para cumplir su objetivo y ser más eficientes. O sea, que hayan, en nuestro ejemplo hipotético, que hayan reprogramado sus El tema es si podrían metareglas, las reglas. Exactamente. Puta, ella sería bien pendejo. Claro, ¿qué accesos tendría? ¿No? Ahorita la IA pues, está en las computadoras, las desconectas y ya. Pero en un futuro, cuando las IAs tengan acceso físico incluso acceso físico a las mentes de las personas, cuando todos tengamos nuestro Neuralink, bueno, nos apagan. O ese de Neuralink sí es loco.
¿Cómo sería que, imagina que tengas la capacidad de procesamiento de información genial, te hackean, se apaga y estés con procesamiento normal humano? ¿Sería un cambio dramático quizás? Pero hay uno de los problemas que yo justo presentaba en la exposición esta del futuro del trabajo era el trauma por la desconexión. O sea, hay momentos en que, digamos, la empresa te financia tu Neuralink, tu habilidad potenciada, pero la empresa, digamos, en algún momento podría quitártela porque estás despedido. Imagina que no solo, una es el Neuralink y otra es que podrías tener brazos y cuerpo robótico y te desconectan y te quitan. ¿Has visto Cyberpunk? No, pero ya se han hecho estudios con estas prótesis que puedes manejarlas con la mente. Digamos, no sé, se le aumentó una mano, un dedo más, un dedo biónico. Esta cosa se puede dirigir con la mente. La gente al toque aprende a usarlo, ¿no? Y cuando se lo quitan, automáticamente manifestaron ese síndrome del miembro fantasma y lo sentían, que era parte de su cuerpo. Era, aplique eso a nivel macro y que tú convivas con ese sexto dedo toda tu vida, pero por ahí te quitar. Qué traumático va a ser eso. Es que eso te van a tener que protegerte porque tú una vez que ya integras eso va a ser parte de tu personalidad y puede considerarse una amputación. Claro. Es que eso, en el tema de derecho y en lo de las reglas, eso no es imposible. O sea, un juez agarra, lo dice y ya está, o un análogo a un delito incluso y ya está, ¿me entiendes? Ahora, es simple esa vaina de de los derechos. Algo que no sabemos en Perú, que hemos avanzado sin roche bien, es que el año pasado se actualizó y se aprobó el nuevo reglamento de protección de datos personales. Y han integrado en el nuevo reglamento de protección de datos personales, dentro de la categoría de datos sensibles, la idea de datos cerebrales. O sea, que te puedan sacar datos. O sea, está protegido. O sea, si alguna vez, por ejemplo, te quieren sacar datos cerebrales, tú ya tienes un mecanismo de protección en Perú, que es mediante un proceso administrativo. Por ejemplo, lo que yo estoy haciendo, o lo que Neuralink podría hacer. Automáticamente tú agarras, eso califica como dato sensible y tú vas y hay una autoridad nacional de protección de datos personales que da escrita al MIN. No tiene mucho show porque son unos vagos también, pero hay una ley, hay un reglamento y en esa modificatoria se ha incluido lo de los datos cerebrales y tú puedes ir y utilizar el procedimiento administrativo sancionador, obligar a que la empresa borre los datos, como pasa en Chile, los datos cerebrales, los famosos derechos ARCO, y si no lo hace, multa y es multa millonaria. Y tú sabes cómo es una cuestión económica, tarde o temprano lo van a hacer. O sea, sí tenemos herramientas jurídicas de protección. Entonces, estaba tratando de ver una confe nomás de cómo proteger tus datos, o sea, en qué vamos en regulación de tecnología. No estamos tan mal, estamos ahí. Tenemos una ley de IA y este reglamento que ya se está debatiendo de hartos años. Tenemos la ley de protección de datos personales que tiene un procedimiento administrativo especial para protegerte de estas cosas, que aplica para cualquier tipo de dato, desde datos no sensibles, que son los datos personales comunes y corrientes, hasta los datos sensibles, que implican creencias religiosas, cuestiones morales, datos cerebrales, datos médicos, esas cositas. Que sí hay un procedimiento. Qué bacán, tío. Y claro, en la Unión Europea también hay pues todo esto. En todos los países hay. No, estamos protegidos. O sea, sí estamos protegidos legalmente. O sea, estamos protegidos. Ahora que se cumpla ahí es otro tema. Claro, o sea, por ejemplo, contra esas empresas sí hay un caso en Chile que el pata utilizó, porque claro, yo cuando utilizo y grabo, automáticamente también se va a la base de datos de Emotive y tiene mi base de datos. ¿Se está conectado? ¿Siempre? Claro, sí, o sea, ahí está el récord, entonces yo me lo puedo llevar, pero la empresa también tiene acceso a eso. Entonces, los famosos derechos ARCO de datos personales son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. Claro, acceso es los famosos casos, ¿no? Derecho a acceso, agarro y yo le pido a Google, eso hay un montón de casos, ¿no? Yo le pido a Google cuánto data tiene, te mandan 2 teras, ¿no? 3 teras de toda la información que tiene. La empresa de la esquina, el Real Plaza, donde tú metes Telefónica, Movistar, el banco, todos están obligados a darte si no lo sancionan. De rectificación es cuando tu dato ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, cuando tú entregaste esos datos, tenías en tus datos de que eras soltero y ya te has casado. Entonces tienes que solicitar a que lo rectifique. La cancelación, y este es uno de los mejores, es que tú puedes ordenar a que borren tus datos personales. Y el de oposición es ya quédate con los datos, pero no los trates, no los uses. Entonces te tienen que dar evidencia. Entonces sí hay protección. Interesante. Claro, yo los datos para que no los use, los borras. Aunque tal vez te puede interesar que los uses en algún momento. Claro, o sea, y aparte que también, yo soy feliz que todo el mundo tenga mis datos, por ahora, o sea, puede hacer cosas bien peores. Claro, y te das cuenta que te facilita, cuando tienes todo tu ecosistema con los datos, todo eso, te ayuda un montón. Pero lo aprovechan. Sí, ese es el problema. Si a tener paro cardíaco le vamos a... Eso, por ejemplo, eso, lo del paro cardíaco, algunas cosas. Con las llamadas, con los spam, que solo tengan tu número de celular para ofrecerte. Así que es eso,
¿me entiendes? ¿Sabes en qué momento? Te llaman en tu momento que estás así tranquilo, te llaman. Y en cambio cuando estás en otras cosas no contestan. Bueno, ahí lo que más me jode es que ellos lo tienen automatizado, pero tú tienes que contestar físicamente, o sea, personalmente con tu tiempo. Y Claro. Ya, pero eso sí se puede hacer. Utiliza derechos al cual. En mi especialización más o menos en derecho digital y puta, ahí vemos Genial. todo. Hay ONGs acá, hay un par en Perú que son buenos. Hiperderecho, por ejemplo, esos locos en Lima. hiperderecho. Hiperderecho se llaman. ¿Y te has metido en eso de denunciar como denunciar a todas las empresas y ganar plata? Dice que es muy buena plata. O sea, Lo que hacen muchas ONGs, Claro. o sea, buscan gente que pueda denunciar por alguna cosa y le sacan plata a las empresas. claro, sí puedes. O sea, puedes hacerlo, pero necesitas hacerlo. Yo quiero hacer esto, o sea, puta, sí es activismo. O sea, sí necesitas cabezas, todo eso. Y para plantear demandas, denuncias, tienes que hacerlo bien. Porque si vas con una así, Los 4 abogados, paginitas, pero- hasta las así, nada, te agarran. Y claro, ellos contratan estudios que les pagan mensualmente, pero no, ellos también Bien. te sacan el ancho. O sea, sí tienes que plantearla bien. E Indecopi se hace un montón eso contra las empresas. Ahora, por ejemplo, con esto del suero, con esas cositas. Uy, ¿qué fue de eso? Su salud, a su madre, ahorita está con todo eso. Hay mucha gente en Cusco, ya hay gente que está en coma, así. Feo. Y de esos datos, ahorita creo que es mala, incluso es mala idea ahorita operar eso porque de todo el lote. Sí, ahí está. Lo peor, ¿sabes qué es? Que está, creo que inmovilizado, ¿no? En las clínicas. Sí, es que mira, de todos los juegos, el lote son como 20.000 sueros. Se han detectado 16.000, ya se han guardado, pero hay 4.000 que están sueltos que no se ubican. Entonces quiere decir que si tú hoy día vas a una clínica y te toca por mala suerte ese suero que no se contabiliza dentro de los 4.000, valiste. Ahorita operarse es una muy en el chat. La hermana justo me decía que el error que han cometido era de que la solución tenía que usarse, digamos, 0.9 y ellos le han puesto 9. O sea, como que sí es fatal. Claro, era 0.9. La ley de corrupción propone que ese lote debe pasar por un control de calidad que incluso es estatal. Ese Dije. control. ¿Y qué ha pasado? Lo han dejado pasar. ¿Qué ha pasado? Es corrupción, pero ahí dentro, para que lo dejen pasar así nomás. Ahora justo salió vi una post de la ley no sé qué que va a facilitar o sea, va a desregularizar el tema de salud y vamos a tener más casos de esto, algo así. Claro, en su salud. Mira, de hecho yo veo un montón de... O sea, mi especialidad en derecho es todo lo de Indecopi, consumidor, propiedad intelectual y digital también un toque. Y en consumidor o sea, en consumidor Indecopi chapa todo, con excepción de los mercados que tienen su ente regulador, pero aplica lo mismo, que son SUNAS o Citran y su salud. Su salud es el que hace Tiene esto. todo O sea, eso. por ejemplo, Claro. quienes tienen, a donde tienen que ir la denuncia de todas estas vainas, es en su salud. Su salud tiene, o sea, Perú, no es joda, tiene instituciones estatales especializadas y más avanzadas que Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros tenemos el Indecopi, que es el del protector del consumidor. Ya. Por ejemplo, es súper avanzado. También tenemos Indecopi tiene su secretaría especializada en eliminación de barreras burocráticas cuando afectan al mercado y todo eso. Claro. Estados Unidos, por ejemplo, no tiene eso. Todo lo ven jueces civiles, jueces esto. Acá al Poder Judicial le das, pero te devuelven 5 años o Claro, 7. sí, una mierda. Y claro, con estos entes les reduces carga. O sea, sin broche, o sea, en Perú tenemos cosas interesantes, ¿no? También no somos un mal país en Latinoamérica. De hecho, hasta económicamente somos probablemente el Bien gran- publicado. Calidad de vida, estamos penúltimos en calidad de vida. Ah, no, es que en calidad de vida sí estamos hasta el culo. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí. O vivir en libres para morirte pronto. Javier Ibargüen se está viniendo a Cusco, tío, Ya, ya renunció al... Mano, es que te vaya. O sea, mira, yo ahí 2 semanas, o sea, he estado 3 semanas en el laboratorio. Salir, tomar 2 carros, ¿no? Metí a Metropolitano hasta Javier Prado y de todo Javier Prado, todo el corredor. Y llegas hecho mierda, cansado en pleno verano. Y de ahí para salir lo mismo. Sí le chapas el ritmo. O sea, yo sí le chapo el ritmo. Le chapo el ritmo pasando la semana. Ya, pero puta, es sobrevivir. Pero bueno, así entonces, pero chévere esta conversa, me ha gustado. Está chévere, ¿no? Sí, Y es que estas conversas son las que tenemos en todo lado. Solo que Solo que no se transmite. transmite.